para que los que no estuvisteis pues podáis tener un poco, y los demás lo afiancéis también. Bueno, la charla del otro día fue la escucha. Lo primero que vimos es que el primer mandamiento que el Señor nos da es la Shema, ¿no? Shema Israel es escucha y obedece. O sea, lo primero que nos manda el Señor para que podamos hacer lo siguiente, que es amar al Señor sobre todas las cosas, el paso primero es escuchar y obedecer, ¿vale? Entonces, para escuchar, ¿qué hace falta? Pues para escuchar hace falta tener el deseo, y ese deseo ¿de qué brota? Pues brota de la bendición que nos dice el Señor, ¿no? El de compromiso que tiene el Señor con nosotros, que si escuchamos y obedecemos vamos a tener bendición, ¿no? En cambio, si dejamos de escuchar, Él va a ser como lo que ocurre con el hijo pródigo, ¿no? Que no va a poder hacer nada por nosotros, bueno, en teoría, ¿no? Pero, y entonces nos vamos a ir como apartando de su camino, que es el camino de bendición, ¿no? Entonces, si escuchamos, pues nos aseguramos, y obedecemos, nos aseguramos estar dentro de la bendición del Señor y cumplir lo que Él quiere para poder cumplir su alianza con nosotros. Entonces, para escuchar hace falta el deseo, hace falta la capacidad, y hablamos de que la capacidad lo hizo Jesucristo a través de su salvación, ¿no? Pues abrió el camino otra vez, el corazón se había endurecido, se había llenado de cosas que no debían estar ahí, que nos impidían amar y recibir el amor y dar el amor, ¿no? Y entonces Jesucristo abre ese camino con el traspaso de la lanza, ¿no? Lo que llamamos es la circuncisión, ¿no? Es el sello de la alianza es la circuncisión. ¿Y qué quiere decir? Que el Señor va a ir quitando, va a ir limpiando en nuestro corazón todos los apegos, todas las cosas, todos los dioses que no son Él, que se han ido agarrando a nuestro corazón, ¿vale? Entonces, tenemos la capacidad de escuchar porque el Señor Dios, o sea, el Señor Jesús, nos ha dado esa capacidad de ser hijos de Dios, ¿no? La relación filial. Y luego es una alianza es siempre gratuita, siempre el Señor es el primero que nos llama, el que está a la puerta y llama, y espera de nosotros una respuesta, ¿no? Entonces la oración es esa respuesta a la llamada del Señor. Luego Cristo, bueno, ya he dicho que restaura la relación y nos hace hijos de Dios, y amar a Dios es hacer su voluntad. Este es el alimento de Jesús, ¿no? Jesús decía, yo tengo otro alimento que es hacer la voluntad de Dios. Luego, lo siguiente que vimos es que Jesús y María oraban, y por tanto si las dos personas más santas que han estado en la tierra oraban, pues cuanto más nosotros, ¿no? Entonces la oración contemplativa no es solo para los místicos que están en un monasterio, sino que es también muy necesaria para nosotros que estamos en el mundo y necesitamos separarnos del mundo para poder entrar en la comunión y en la intimidad con el Señor, ¿no? Y luego pues decíamos que la vida cristiana son 4 pilares, que son la fe, la gracia, los sacramentos, la vida de la Iglesia. Luego está la moralidad, o sea, los mandamientos, las virtudes, y por último está la oración. Pero si no, o sea, la vida cristiana tiene que tener esos 4 pilares, si no nuestra vida cristiana está coja, y si está coja nuestra vida cristiana, está coja nuestra vida en general, ¿no? Entonces, decía el santo cura de Ars que todos nuestros problemas vienen de rezar poco o rezar mal, o de orar poco o de orar mal, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que no vale con poner un tic, voy a misa, no vale poner un tic, me confieso, intento ser mejor persona, no, es que nos tenemos que nutrir de la oración para poder dar ese amor que el Señor pone en nuestro corazón, ¿no? Y luego eso es una vocación universal. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús no hablaban de santidad, hablaban de unión con Dios, ¿no? Y veían esa unión a través de la oración. O sea, ellos decían, según tú vas avanzando en el camino de la oración, esa es la intimidad que tú vas teniendo con el Señor se va cada vez haciendo más presente en ti, y entonces tú eres capaz de tener, pues eso, ¿no? Esto es la santidad. Entonces, la santidad como tal es el fin, pero el camino es la oración. Cuanto más intimidad estemos con el Señor, más capaces seremos de recibir su amor y de darlo, ¿no? Que al final la caridad es como lo último, ¿no? Y bueno, la oración es el medio para intimar con el Padre, dice Santa Teresa, ¿no? Que es estar tiempo con el amado, ¿no? Y luego, pues nada, vimos los primeros pasos para el recogimiento teresiano, que es lo que yo quería enseñaros aquí un poco, ¿no? Que es muy práctico, muy sencillo, muy fácil, y todo el mundo lo puede hacer. Ya decía que tenía mucha dificultad para meditar, para reflexionar, y entonces esto le ayudaba a acercarse mucho a Dios, y descubrió que de esta manera pues llegaba a la vida contemplativa y llegó a las cumbres más altas, ¿no? De la oración mística. Y bueno, y luego esto como lo vamos a repasar hoy otra vez, pues no voy a meterme mucho. Y luego dijimos de meditar el Evangelio. Entonces propuse el Evangelio de la Samaritana, porque ahí nos habla del agua viva que es la oración, ¿no? De donde nos da la gracia y es el encuentro personal con el Señor. Los encuentros amorosos siempre se realizaban en pozos, ¿no? Entonces la Samaritana pues refleja un poco ese encuentro con el Señor en la oración, ¿no?
Y luego también vimos el pasaje de Oseas, que es el de yo la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, ¿no? Y entonces había que meditar, dimos unos puntos que luego a los que no hayáis estado, pues os paso esta por si queréis trabajarlo. Y pues eso, en torno a la escucha, ¿no? Y ya, pues sin más, vamos a la intimidad, que es el tema de hoy, ¿no? Pues a ver, el cristianismo se basa en la relación, ¿no? Una relación de amor de Dios con su pueblo, de Jesucristo con la Iglesia o de Dios con el alma, ¿no? Entonces, como es una relación, cómo estén las relaciones nuestras con los demás va a ser un poco un reflejo de cómo está nuestra relación con el Señor, ¿no? Si nosotros sabemos escuchar a los demás y sabemos dedicarles tiempo, pues nos será más fácil saber escuchar al Señor y dedicarle tiempo, y a la vez eso pues nutrirá, que podamos, es como un círculo, ¿no? Que podamos dar más tiempo, dar más amor, ¿no? Entonces, hay un triángulo que se usa en psicología que se llama el triángulo de amor maduro, de Sternberg, que relaciona, dice que para que haya un amor maduro, un amor de donación, tiene que haber tres patas, ¿no? Una es el compromiso, otra es la intimidad y otra es la pasión, ¿vale? Entonces, la intimidad es bueno, el compromiso primero, perdón. Yo este triángulo lo relaciono con la Trinidad, ¿no? O sea, al final es como tú consigues tener ese amor con las tres personas de la Trinidad y llegas al amor maduro, ¿no? Entonces, yo el compromiso lo relaciono con Dios Padre, que a través de su alianza nos dice que nos fiemos de Él, que Él va a cuidarnos, que Él va a darnos todo lo que necesitamos, que Él cuida de nosotros con su providencia, ¿no? Y sella una alianza, ¿no? Y entonces esa alianza necesita un compromiso por nuestra parte, que es lo que hemos hablado antes, que es la escucha y la obediencia, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz, además, él tiene su doctrina, que por eso es doctor de la Iglesia, se basa en que tenemos que purificar las potencias del alma, que él dice que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? Entonces, él dice que purificando esto, vaciándolas de nosotros mismos, vaciándolas de nuestras ideas, vaciándolas de lo mundano y llenándolas del amor de Dios, pues es como conseguimos la unión, ¿no? A través de la oración, claramente. Entonces, el compromiso, que es fidelidad, es la alianza, y la potencia que entra en el compromiso, la potencia que hemos hablado del alma, es la memoria, ¿no? Entonces, si nosotros, cuando tú haces un compromiso, una alianza de matrimonio, ¿no? Cuando tienes problemas, pues te vas a ese momento en el que decidiste, ¿no? Entregarte para siempre a esa persona, ¿no? O sea, la memoria te lleva ahí a decir, yo por qué tomé esta decisión y tengo que seguir con ella, ¿no? Entonces, lo que nos dice San Juan de la Cruz es, tenemos que vaciar la memoria de las cosas aprendidas, de pues no quiero hacer esto porque si hago esto ya sé yo que me va a pasar esto otro porque me pasó así otra vez, ¿no? Sino vaciarlo y dar oportunidad al Señor a hacer las nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces, poner la esperanza solo en Dios, fiarme solo de Dios. Entonces voy vaciando mi memoria para que llenarla solo de esperanza en Dios. Por eso la vida en el Espíritu es eso, dejarse un poco llevar y ver qué es lo que el Señor te va poniendo cada día y vivir de acuerdo a lo que el Señor te va poniendo por cada día. Entonces es quitarte las preocupaciones del futuro, ¿no? De estar ahí todo el rato pensando qué tengo que hacer para que mi vida esté bajo control, ¿no? Y también quitarme todo el peso del pasado, de mis errores, de mis heridas, de no sé qué, el rencor, perdonar, ¿no? Entonces vaciar la memoria de todas las cosas, tanto buenas como malas, es decir, para solo llenarlas de la esperanza en Dios, que es el que me cuida y el que me da su providencia, ¿no? Después vendría la pasión, que yo claramente pues la relaciono con el Espíritu Santo, ¿no? La pasión despierta a nosotros el deseo, es como el primer impulso para hacer algo, para actuar, ¿no? Y la pasión despierta el deseo de entregarse, ¿no? De donarse. Pero claro, esto tiene que estar siempre, las tres cosas tienen que estar en juego, pero evidentemente pues depende de cómo es el momento de la relación, pues en un momento hay más pasión, en otro momento hay más intimidad, entonces yo lo veo como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, se llena mucho la pasión, pues nos toca, porque claro, la pasión hay que regularla, ¿no? Pues nos toca ir, que vaya vaciándose hacia las otras dos patas, que serían la intimidad y el conocimiento, porque el amor requiere tiempo, requiere paciencia, el amor se hace andando, ¿no? Como el montar en bicicleta, ¿no? Entonces, si en algún momento se rompe el amor, pues no había amor, porque el amor no se puede romper, es siempre un compromiso, es siempre querer seguir en ese camino, ¿no? Bueno, entonces la pasión es el deseo, el enamoramiento, el primer encuentro, ¿no?
Y nos lleva como a querer entregarnos de primeras, ¿no? Como en el Cantar de los Cantares, no sé si lo habéis leído, pero en el Cantar de los Cantares empieza que la amada ya se quiere entregar, quiere darlo todo, ¿no? Entonces, pues no, hay que trabajar la pasión y hay que enfocarla hacia las otras dos patas, ¿no? ¿Para qué? Para crecer, para que hagas un amor sabio, para que sea un amor maduro, para que sea un amor tranquilo, ¿no? Es muy importante, el tiempo nos da la sabiduría, ¿no? El conocernos, Vale, y entonces la pasión pues la despierta el Espíritu Santo, ¿no? Con sus dones, con sus frutos, con sus inspiraciones, con sus mociones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se purifica con la pasión? ¿Qué tenemos que purificar cuando tenemos la pasión? Pues tenemos que purificar los deseos, tenemos que purificar la voluntad, que es la otra potencia del alma, ¿no? ¿Y cómo la purificamos? Pues la purificamos vaciándonos de nuestros deseos para llenarlos de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, al fin y al cabo, es la caridad, ¿no? O sea, el amor a Él mismo y el amor al prójimo. Entonces, la manera de vaciarnos la voluntad es llenándonos de la caridad de Dios para poder expresarla, ¿no? Que es el amor de donación. Y luego está la intimidad con Dios, con Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos amarle y conocerle según nuestros esquemas. Pero claro, nuestros esquemas son muy limitados, ¿no? Entonces, Él se hace carne porque sabe que necesitamos tocar, necesitamos escuchar, necesitamos conocer, ¿no? Pero hay que trascender esto, hay que llevarlo a la oración para que Él se nos muestre tal y como es. En la intimidad también nosotros abrimos el corazón y lo ponemos de corazón a corazón, ¿no? En la oración cuando tú llegas no hay máscaras, ahí él te conoce, te sondea y sabe perfectamente lo que llevas dentro. Incluso Él te conoce, decíamos el otro día, más que lo que tú te conoces. Entonces, en la contemplación y en la oración, pues el Señor nos va mostrando cómo somos nosotros en relación con el modelo que es Él, ¿no? O sea, es como mirarnos al espejo y nos conocemos a nosotros mismos en relación con Él, qué es lo que nos falta, qué es lo que no tenemos que ir cambiando para poder justificarnos, o sea, hacernos justos al corazón de Cristo, ¿no? Y la potencia que aquí se tiene que purificar es el entendimiento, ¿no? Hablábamos de Abraham, que Abraham obedecía porque había conocido a Dios y él sabía de la grandeza del Señor, de la bondad del Señor, y entonces es como que estaba obligado a obedecer porque su propio ser le llevaba a eso, ¿no? Porque obedecemos por la confianza que tenemos en la persona que nos está hablando, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos al Señor, el conocerle nos hace ver su bondad, su grandeza. Eso es otro de los frutos de la oración, es que el Señor nos va instruyendo en todos sus atributos, ¿no? Y entonces esto nos hace conocernos mejor a nosotros y en relación con Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos vaciando el entendimiento? Pues en no querer saber. Dice San Juan de la Cruz que para llegar a lo que no se sabe hay que ir por donde no se sabe, ¿no? O sea, cuando queremos llegar a Dios hay que soltar las riendas y dejarnos y ir por el camino que no conocemos, porque Dios es condescendiente y pues nos hace pequeñas guiños de aquí estoy o de, ¿no? de su amor, pero eso es ínfimo en relación con lo que es Dios, ¿no? Dios es muchísimo más que eso. Entonces tenemos que dejarnos y liberarnos de nuestros propios esquemas para que podamos acoger pues, todo lo que el Señor nos quiere transmitir, ¿no? Todo lo que nos quiere enseñar de sí mismo. Entonces vaciamos el entendimiento y ¿con qué lo llenamos? Lo llenamos con la fe. Entonces se supone que, o sea, tú te tienes que ir vaciando tanto de todo lo mundano como todo lo espiritual, ¿no? Porque también al final nos vamos agarrando a todo lo espiritual y a los consuelos, a lo que sea, ¿no? Pero eso también hay que abandonarlo. El Señor nos lo da para que nos sintamos amados, para que sigamos por el camino, pero eso no es el Señor es muchísimo más grande que eso. Entonces, tanto de los apegos mundanos como de los apegos espirituales. Decía San Juan de la Cruz, la gula espiritual, ¿no? El querer saber, el querer conocer, el querer entender. No, nosotros tenemos que vivir en pura fe y vaciar nuestra potencia del entendimiento para llenarla solo de fe, ¿no? Y voy a poner una cosa, voy a leer una cosa muy bonita de Benedicto respecto a esto, ¿no? Dice, el ritmo de crecimiento de la fe, de la esperanza y de la caridad va al mismo paso que la obra de purificación y con la progresiva unión con Dios hasta transformarse en Él. Cuando se llega a esta meta, el alma se sumerge en la misma vida trinitaria, de forma que San Juan afirma que ésta llega a amar a Dios con el mismo amor con el que Él ama, porque la ama en el Espíritu Santo. De ahí que el doctor místico sostenga que no existe verdadera unión de amor con Dios si no culmina en la unión trinitaria. Vale. Y después de esto, pues a ver... ¿Alguna duda? Sí, o sea, si tenéis dudas me interrumpís, que prefiero que se quede claro a que
¿vale? Os veréis por la luna. Bueno, aquí no lo hemos visto, pero bueno, claro, si en el momento de la pasión, ¿no? del enamoramiento, del conocimiento, pues hemos dicho que hay que intentar que todo esté siempre en un equilibrio, como sería un equilibrio inestable, ¿no? Porque el amor siempre está en movimiento, ¿no? Entonces, cuando hay mucha pasión, porque ha sido el momento del enamoramiento, por ejemplo, cuando tienes, pues yo que sé, has hecho un Emaús y tienes ese encontronazo con el Señor, ¿no? Y te llenas de su amor, pues hay que ir haciendo por conocer al Señor, por despertar ese compromiso, ¿no? O puede pasar al revés, que no hayamos hecho ningún Emaús y venimos con la fe aprendida de nuestros padres y tenemos un compromiso brutal, pero no hemos llegado a la intimidad con el Señor, pues nos estamos perdiendo muchas cosas buenas en el camino, ¿no? Y sobre todo que si no llegamos a la intimidad con Dios es muy difícil saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la misión a la que me está llamando y poder ejercer la caridad como Él quiere que la ejerzamos, ¿no? En cada uno en su propia vida. Y luego puede pasar pues, que haya pasión y haya intimidad, pero no haya compromiso, que también esto pues, pasa mucho cuando uno empieza Emaús, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salí de Emaús, pues me iba todos los días a buscar la típica capilla de adoración perpetua y me daba todo igual, pero me daba igual mi visión, mi vocación o lo que fuera, ¿no? Yo solo quería estar con el Señor. Evidentemente, eso duró lo que duró porque no era lo que el Señor me pedía. El Señor me pedía vivir esto, pero dentro de mi vocación y de mi misión, que era mi familia, ¿no? Entonces hay que estar continuamente pues ajustándolo y, como digo yo, como con vasos comunicantes, ¿no? Cuando vemos que algo se está llenando mucho, por ejemplo, también, pues yo qué sé, vienes de un retiro de vida en el espíritu o lo que sea, ¿no? Y vienes como muy subido, pues sí, pero hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a la intimidad con el Señor, hay que llevarlo al compromiso, ¿no? Y no dejarte llevar solo por los impulsos del deseo, ¿no? ¿Cómo amo a Dios? Bueno, no sé si conocéis el libro de los 5 lenguajes del amor, yo creo que ya mucha gente ha oído hablar de él. Gary Chapman es un pastor protestante, ¿vale? Que ha escrito un montón de libros sobre los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y los 5 lenguajes del amor, según él, es la manera que nosotros tenemos de recibir amor y de darlo, ¿no? Puede ser la misma manera que recibes y das, pero puede ser que no. Tú puedes sentir el amor de los demás de una manera y darlo de otra manera, ¿no? Entonces, el primer lenguaje del amor es el tiempo de calidad, ¿no? Todos vamos a todos lados, deprisa corriendo, pero dice San Pablo que si no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Nada soy. Entonces, el tiempo es la excusa siempre perfecta para decidir, o sea, que corta las alas al amor, ¿no? O sea, no tengo tiempo para rezar porque no. Entonces, no es que no tengas tiempo, lo que no tienes es amor suficiente, ¿no? Entonces, hay que madurar ese amor en el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Y el amor supone dar lo que tenemos e incluso lo que no tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú a Dios le das tu tiempo, Él, como siempre, hace milagros, ¿no? Entonces, multiplica tu tiempo. Yo esto lo he vivido así como literal, o sea, parece que te regala horas en el reloj, ¿no? Entonces, hay que saber que el Señor lo puede todo y confiar en que el Señor lo puede todo. Entonces, tú dale esa prioridad al Señor en tu día, ponlo prioritario en tu corazón, dale tu tiempo y entonces el Señor te regalará más tiempo, ¿no? Y todo se te va a ordenar, porque vas a quitar de tu vida cosas que están llenándolas, que le están ocupando tu vida, que te hacen ir corriendo a todos lados, pero que en realidad no estás poniendo amor en ellas. Estás haciéndolas por hacer o por llenar tu día, ¿no? Pero no estás poniendo amor en ellas. Entonces, dice, pues eso, ¿no? Que entreguemos hasta lo que no tenemos, que es el amor, ¿no? No cortemos las alas al amor por el tiempo, ¿no? Sí, voy a mirar esto. Este librito que ya os he dicho que es el que han sacado para el año de la oración, ¿vale? Este es el primero, han sacado 4. Y me encanta porque hay un sacerdote, el que escribe el libro, que va a conocer a la Madre Teresa de Calcuta y dice que nada más ponerse delante de él, la madre, nada más verle, le pregunta a quemarropa: ¿cuántas horas rezas al día? Me pilló un poco por sorpresa porque me esperaba que me preguntara: ¿cuánta caridad haces? En cualquier caso le respondí: madre, pues celebro la misa todos los días, rezo el rosario todos los días, no descuido mi oración cotidiana del brevario. Madre Teresa cogió mis manos entre las suyas y me susurró al oído: no es suficiente. La relación con Jesús es una relación de amor, y en el amor uno no puede limitarse al deber. Haces bien en celebrar la misa cada día y en rezar el rosario y el brevario, es tu deber, pero tienes que añadir un poco de tiempo de adoración delante de la Eucaristía. Es tu tú a tú con Jesús. Y dice ella, ¿y tú crees que yo podría llevar mi amor a los pobres si Jesús no me diera su amor cada día a través de la oración? Recuerda, sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Eso es muy elocuente, ¿no? O sea,
Estaba hablando con un sacerdote, ¿no? Entonces le está diciendo que no es suficiente, ¿no? Que hay que trascender a las obligaciones y poner el amor, ¿no? Entonces muchas veces cuando vamos por la vida vamos con las obligaciones, nos llenamos de obligaciones, pero no estamos trascendiendo al amor, ¿no? O sea, a entregarnos en cada una de esas cosas que vamos haciendo en el día. Las siguientes son las palabras de afirmación, que en este caso, pues, para mí es la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, ¿no? De la misa, por ejemplo, ¿no? Es un momento de decirle al Señor, ¿no? Lo grande que es, lo bueno que es, pues eso, como me llena, ¿no? Y también es la oración pues de rezar con oración vocal, ¿no? Pero como repitiéndolo muy despacio, ¿no? Haciéndolo contemplación, ¿no? Muchas veces Santa Teresa decía que ella tenía una monjita que le decía, madre, es que no consigo hacer contemplación, ¿no? Y entonces ella se dijo, pero ¿y cómo empiezas? ¿No? Pues yo rezo el Padre Nuestro muchas veces, ¿no? Y realmente la monjita entraba en contemplación, lo que pasa es que no se estaba dando cuenta, ¿no? A base de rezar el Padre Nuestro, saboreándolo, ¿no? Y cada vez lo hacía más íntimo, lo llevaba más al corazón, ¿no? Y ahí en el corazón es donde se encontraba con el Señor y esas palabras como que se hacían vida, ¿no? Luego están los detalles, los pequeños sacrificios, ¿no? Pues mucha gente se expresa en el amor de esa manera, ¿no? Con detalles, y estos detalles, ¿qué hacen? Pues nos hacen tener al amado presente durante todo el día, ¿no? Entonces es como elevar nuestra vida a un plano no mundano, sino a un plano espiritual, ¿no? Es elevar la mirada. Entonces cada cosa que haces, estás barriendo, estás fregando, estás poniendo una lavadora, esto te lo entrego, Señor, entonces estás santificando tú, dando gloria al Señor, y también, pues, si encima lo ofreces, haces pequeños ofrecimientos, pues estás ayudando a la santificación de las almas, ¿no? Entonces esto es un detalle precioso. Esto es para que veamos las maneras de aterrizar cómo tenemos que amar a Dios, ¿no? Entonces, pues los detalles, los sacrificios y las ofrendas, pues eso, nos elevan la mirada, ¿no? Nos hacen ver que no estamos aquí para ir deprisa y corriendo y haciendo muchas cosas, sino que estamos aquí para entregar nuestra vida a Dios y al amor al prójimo, ¿no? Luego está el servicio. Pues en el servicio, pues dice Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Que cuando me disteis de comer, me disteis de beber, ¿no? En Mateo. Pues esto, ¿no? Eso es el servicio, es ver al otro, ver en el otro a Jesucristo, ¿no? Y ponernos al servicio es ponernos a hacer por el prójimo, ¿no? Esto también Santa Teresa lo dice muy bonito también, la Madre Teresa. Bueno, básicamente, ¿no? Es intentar ver a Jesucristo en el otro, y entonces como entregándonos, ¿no? Haciendo. Y luego ya, pues, el último es el contacto. Este es muy gracioso porque pues el contacto es los abrazos, los besos, ¿no? Entonces, pues siempre hemos oído, ¿no? Que la confesión es el abrazo del Señor, la Eucaristía es el beso del Señor, y yo aquí algo muy personal que yo soy de contacto, ¿no? Entonces yo expreso contacto y necesito que me den contacto, ¿no? Entonces un día en oración, no se estaba todavía con las charlas, ¿no? Pero un día en oración con el Señor le dije, joder, Señor, yo noto tus caricias, las noto y me llenan el corazón, ¿no? Son como sus consuelos, ¿no? Pero yo decía, pero es que yo necesito esto, sentirte, ¿no? O sea, y eso por mucho que tal, no lo siento, ¿no? Y entonces de repente, ¡pum!, pues una emoción, ¿no? El Cantar de los Cantares. Y dije, ¿Cantar de los Cantares? Y yo me había leído varias veces el Cantar de los Cantares, pero lo leía como diciendo, yo no entiendo ni papa, no sé ni cómo este libro está aquí en la Biblia, ¿no? Y lo leía, y entonces fue muy gracioso porque pues al poco de esto tuve una cena de curso y de repente, hablando con una madre que también estaba haciendo ya contemplación y tal, me dice, pues estamos hablando de cómo el Señor te lleva a leer la Biblia, cuando haces oración pues te lleva a querer escudriñar su palabra, ¿no? Y entonces esta me dice, a mí el libro que me encanta es el Cantar de los Cantares. Entonces me quedo así, digo, ¿eh? Y digo, pues si yo lo he leído es que no sé por dónde cogerlo, ¿sabes? O sea, y entonces me dice, pero eso es que no te lo han explicado, no sé qué, y entonces por eso luego pongo una slide del Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, pues me busqué quien me lo explicara, pues, me dijo esta chica dónde podía encontrarlo, y bueno, fue como, o sea, como un enamoramiento de esto que dices, pues que sientes mariposas, que no sé qué, ¿no? Pues fue así, dije, joven Señor, pues ahora entiendo, ¿sabes? O sea, tu amor, ¿no? Como es verdad que él también lo puede entregar de esa manera, ¿no? Y bueno, y al final de todo, pues como ama a Dios, pues lo más importante siempre es, ya lo sabemos, ¿no? Hacer su voluntad, ¿no? Entonces necesitamos escucharle para saber hacer su voluntad. O sea, el tiempo de calidad, el tiempo de oración, el tiempo de contemplación es un tiempo necesario, precioso, o sea,
es nuestro alimento, o sea, es nuestro alimento, ¿no? Porque el Señor solo quiere que seamos felices y somos felices haciendo su voluntad. El amor de los cantares puede relacionar el amor de Dios con su pueblo Israel, o puede relacionar el amor de Cristo por su iglesia, o puede relacionar el amor de Dios con el alma, ¿no? Con un alma en particular. Entonces, habla del amor romántico, pero también habla del amor trascendente, ¿no? Entonces, en el cantar hay una evolución. El cantar tiene una estructura como en espejo. Empieza con un epílogo, bueno, con un prólogo, luego hay una parte 1, una parte 2 y luego hay un epílogo, ¿no? Entonces, el principio y el final vuelven otra vez como a hablar de lo mismo, pero ya con el amor purificado. Y lo mismo, la parte 1 y la parte 2 vuelven a hablar de lo mismo, pero con el amor purificado, ¿no? Para cuando si lo leéis, os pongo esta... ¡Ay, no ha salido! A ver, bueno, había puesto un link para el Cantar de los Cantares, que es una lista de Spotify donde explican en capítulos, son como 8 o 9 capítulos, van explicando el Cantar de los Cantares. Es el que yo escuché y a partir de ahí pues hice relación con eso y fue una pasada. Entonces, Orígenes, la gente dice, ¿por qué está el Cantar de los Cantares en la Biblia, no? Porque es como un amor muy erótico, no se entiende, ¿no? Pues estaba desde los principios, o sea, los judíos tienen clarísimo que ese libro pertenece a los primeros libros de la Biblia. Y Orígenes dice, Cantar de los Cantares, eso es un superlativo, ¿no? Eso quiere decir que es de todo lo que hay en la Biblia es el cantar por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Orígenes dice que la propia causa de que se escribiera el cantar es el amor propio. O sea, es el amor propio, me refiero al amor mismamente. Y el amor mismamente es Dios, ¿no? O sea, es Dios el que quiere que se escriba el Cantar de los Cantares para que aterricemos esta relación, ¿no? Entonces, pues va pasando, es pedagógico, ¿no? Porque nos va diciendo cómo el amor tiene que pasar del amor pasional a un amor sabio. Y el amor sabio se da con el tiempo, ¿no? Eso va pasando con el tiempo, que vas aprendiendo, vas rectificando, pero en este caso, en el cantar, lo que se ve muy claramente es cómo el alma se va sintiendo transformada, la va transformando el Señor para ser digna de ese amor, ¿no? El otro día hablábamos de que desposar en la Biblia significa, o sea, solo se podía con las vírgenes, ¿no? Es que cuando el Señor nos dice, yo me desposo contigo, te está volviendo a hacer, te está haciendo nueva para que seas virgen, ¿no? Para que te puedas desposar con Él. Entonces, esto es lo que nos quiere decir el Cantar de los Cantares, ¿no? O sea, tú empiezas con un amor muy mundano, que es como empieza el cantar, ¿no? De que se quiere entregar ya, que todo lo sensible, pues eso, el sentimiento, no sé qué, te quiere entregar hasta el extremo desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a ir leyendo porque creo que merece la pena pararse un poco, ¿vale? Entonces, la amada empieza, voy a ir saltando partes, no lo voy a leer entero porque si no, pero empieza, llévame contigo, corramos, condúceme el rey a su alcoba, disfrutemos y gocemos juntos, saboreemos tus amores embriagadores, con razón te aman las doncellas, ¿no? Eso, y entonces, pues es el amor de pura pasión y que hay que con el tiempo relajar, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Esos vasos comunicantes. Entonces, el cantar nos quiere enseñar que merece la pena ese tiempo, ¿no? No hay que entregarlo todo en el momento. Esto nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando hay una conversión, pues lo que yo decía antes, ¿no? Que me iba a todos lados para estar en adoración. Pues no es esto lo que me pide el Señor, sino lo que me pide el Señor es que intime con Él, que vaya creciendo el compromiso, que vaya creciendo todo a la vez, ¿no? No solo una parte y entonces eso, pues la paciencia, ¿no? Entonces dice después, mis hermanos se enfadaron conmigo. O sea, dice, voy a ver esto, soy morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén. No os fijéis en mi tez morena, pues el sol me ha bronceado. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Al principio el amor era un rey, ahora ya estamos hablando de un pastor, ¿no? Va como, la relación se va como transformando durante todo el cantar, ¿no? Y entonces aquí, pues eso, la ley, que son los hermanos, representan los hermanos, la ley, pues se enfadan con ella, ¿no? Porque no está haciendo las cosas como tiene que ser, entonces la castigan y la mandan al campo, ¿no? Y ahí ella dice, sigo siendo hermosa, tengo una mancha, pero yo sigo siendo hermosa, ¿no? Y entonces esto es el paso del cantar, purificar esa mancha para que sea digna del sacrificio. Luego veréis que luego dice, tú eres digna, ¿no? Tú estás sin mancha, eres digna de ser sacrificada en el amor, ¿no? Luego dice, en otro paso el amado le dice, te haremos collares de oro con engaste de plata. Es decir, yo te voy a hacer bella, yo voy a ser la que me encargue o sea, yo voy a ser el que me encargue de hacerte bella, ¿no? Entonces, al siguiente, siempre hay como escenas de nocturno, de sueño, como de duermevela, ¿no? Que es como el sueño, lo que ella aspira, ¿no? Y entonces en el siguiente sueño, que ella está durmiendo, dice que el rey está durmiendo, y entonces ella dice el primero, qué bella eres, amada mía, qué bella eres, palomas son tus ojos,
Las palomas en el cantar siempre reflejan la fidelidad. Ya estamos hablando de otro tipo de amor, ¿no? Ya hemos llegado a la fidelidad. Lo otro era entregarme cuanto antes, pero ahora ya el amor requiere tiempo, porque requiere fidelidad, ¿no? Y dice ella, qué bello eres, amado mío, cuán delicioso, y nuestro lecho es frondoso. Ya también está hablando de la fecundidad, ¿no? Que es otra de las patas del amor, ¿no? La fidelidad y la fecundidad, estar abiertos a la vida, ¿no? Y luego dice, el techado de nuestra casa es de cedro y nuestro artesonado de enebro. Está recordando al templo, ¿no? Cómo estaban los materiales con los que se había hecho el templo de Salomón, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el amor es sagrado, que el amor es sagrado, ¿no? Entonces, así tenemos que vivirlo y así tenemos que aprender de este amor sagrado, ¿no? Luego ya pasa y dice, me llevó al banquete y enarboló sobre mí la bandera del amor. O sea, el amado ya se decide por la amada, ¿no? Y dice, sí, te quiero, ¿no? Tú eres la persona, pero tenemos que seguir evolucionando en este amor, ¿no? Y entonces ella está esperando y dice, un rumor, mi amado, vedlo, aquí llega, saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amor un gamo, parece un cervatillo. El amado le dice a la amada, la amada le dice, habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Esto nos recuerda a Abraham, ¿no? Que le dice el Señor, ven, sal de tu tierra, ¿no? O sea, confiemos en el Señor, confiemos en la relación que el Señor quiere tener con nosotros. Eso es salir de nuestra tierra, eso es salir de nuestras comodidades, eso es salir de nuestro esquema, como Abraham, ¿no? Es poner toda la confianza en el Señor para ver qué es lo que Él quiere, ¿no? Cuál es la relación a la que nos quiere llevar, ¿no? Entonces, esto el amado le dice, ven y sal, ¿no? Luego dice, atrapadnos las raposas pequeñitas que devastan nuestras viñas floridas. Pues esto que es, el amor es algo que hay que estar en vela continuamente, ¿no? Porque si no, pues cualquier cosa nos empieza a separar del amor, ¿no? Entonces, las raposas son esas dificultades que van surgiendo, esas tentaciones, esas que ponen en riesgo el amor, ¿no? Entonces hay que estar atentas a esas raposas para poder esquivarlas, ¿no? Para poder no dejarnos eso, pues que nos roben el amor, ¿no? Luego en el capítulo 3 dice... luego dice, hasta que surja el día y huyan las tinieblas, es decir, dice, atraparos, mi amado es mío y yo soy mía, aquí ya está, yo soy suya, aquí ya está la alianza, ¿no? Es el compromiso que ha hecho el Señor con nosotros, compromiso de amor. Y dice, hasta que surja el día y huyan las tinieblas, o sea, el día todavía no ha llegado, ¿vale? Y dice, ronda, amado mío, o sea, estate cerca de mí, ¿no? Sé que no ha llegado el día, te siento cerca, sé que me quieres, yo te quiero querer, pero sé que todavía no ha llegado el momento de la unión. Deciros que San Juan de la Cruz y Santa Teresa basan muchísimo de su doctrina y de sus poesías en el Cantar de los Cantares, ¿no? Y cuando uno está haciendo contemplación se da cuenta de esto, ¿no? Como, pues, primero quiere entregarse hasta el extremo, pero luego ve que su amor es muy pobre. Al conocer al Señor dice, Señor, ¿cuánto tienes que cambiar para que yo pueda amarte como tú me amas, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, ¿no? En el camino de la contemplación, cómo el Señor va haciendo esas cosas, ¿no? Como el Señor va purificando, que hablábamos el otro día, y va transformando tu amor para que puedas amar como Él necesita y quiere ser amado, ¿no? Que es con un amor sabio, con un amor generoso, con un amor de donación, ¿no? Que al final este amor se tiene que traducir en la caridad en grado heroico, que es al final el mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es ahí donde se está viendo de verdad si los frutos de la oración, los frutos del amor, todo se tiene que aterrizar en el amor al prójimo, en la caridad, ¿no? Y luego dice, mi lecho por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi vida. O sea, y ahora ya sale, ¿no? Sale en búsqueda del amor, ¿no? Ya no está pasiva, sino que ya quiere buscar al amor, ¿no? Ha sido tocada por el amor y está en esa búsqueda, ¿no? Me encontraron los centinelas que hacen la ronda. ¿Habéis visto el amor? En cuanto lo hube pasado, encontré el amor de mi alma. Lo abracé y lo solté. Los centinelas vuelven a hacer también referencia a la ley, que decíamos antes, lo que decíamos de Santa Teresa de Calcuta. La ley está bien, la ley es santa y la ley tiene un marco, pero tenemos que trascender a la ley con el amor, ¿no? No podemos poner el tic de lo que hacemos o no hacemos. Si no trascendemos al amor, entonces no estamos trascendiendo, no hay amor real, estamos haciendo un cumplimiento, que era el error que tenían los fariseos, ¿no? Que creían que por el cumplimiento ya estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, pues esto justo es lo que quiere decir, ¿no? Los centinelas es la ley y hay que trascenderla. Ella pasa la ley y entonces es cuando encuentra al amado, ¿no?
Y ahora dice, en el tercer poema dice el poeta: ¿quién es esta que sube en el desierto como columna de humo perfumada con mirra y olíbano, con tantos amores exóticos? Pues ahora ya ha cambiado, ¿no? Por eso pregunta, ¿quién es esta? Viene del desierto. El desierto habíamos dicho que era el sitio del encuentro, ¿no? De la transformación, donde el Señor nos habla el corazón, si nos dejamos escuchar, es el silencio, y entonces ahí el Señor nos transforma. Entonces llega la amada, ya llega de otra manera, ¿no? Entonces ya el propio poeta no la reconoce y dice, ¿quién es esta, no? Que sube del desierto, ¿no? Porque ya está siendo transformada. Y luego dice, mira, la litera de la Sulamita es la amada. Se habla en el cantar, está la Sulamita, está el rey, está el pastor, y es como un poco indeterminado, ¿no? No se acaba de saber quiénes son los personajes. Y esto por los exégetas dice que es porque para que tú te sientas parte de ese personaje, ¿no? Que no esté identificado, quiere decir que tú hagas, que te sientas parte de esta relación, ¿no? Y dice, mira, la litera de la Sulamita, 60 valientes la escoltan, de los más valientes de Israel. Todos ellos empuñan la espada, son adiestrados guerreros, cada uno con la espada al flanco, contra las emboscadas nocturnas. Es decir, el amor hay que cuidarlo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay que estar muy en vela para que no nos quiten el amor, ¿no? Entonces, esto también pues, lo podemos ver, ¿no? Cuando yo decía, pues cuando uno empieza la oración, especialmente la oración de contemplación, el demonio es como que se vuelve loco, ¿no? Entonces, él hace lo que sea por evitar que nosotros hagamos ese tipo de oración. Entonces, cuando os cueste, daros cuenta que es el demonio que está ahí diciendo, no, o sea, por aquí no, porque entonces ya pierdo el alma, ¿no? O sea, dicen los santos que un alma que hace oración contemplativa es muy difícil ya que peque. Puede pecar y hay que estar vigilantes, que es lo que decimos, no hay que estar vigilantes, pero es muy difícil ya, ¿no? Entonces, normalmente un alma que ya está haciendo ese tipo de oración ya está en el camino al cielo, ¿no? Entonces, el demonio es como que se retuerce, ¿no? Dice otra vez el amado, ¿no? Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos tras el velo. El velo pues simboliza este misterio, el misterio del amor, ¿no? Y luego dice, bueno, sigue un poco más adelante, dice, hasta que surja el día y huyan las tinieblas otra vez, ¿no? Hasta que llegue el momento del encuentro, de la unión. Toda bella eres, amada mía, no hay defecto en ti. Ahora ya sí, ¿ves lo que decíamos? Ahora ya es digna de ofrenda, ya es digna de ofrecerse al Señor, ¿no? Porque ha sido purificada por Él. Me has robado el corazón, hermana mía, esposa mía. Habla de hermana para que nos demos cuenta, ¿no? De la unidad del amor, ¿no? De que nos hacemos uno, hasta el extremo de que es ser casi hermanos, ¿no? Me has robado el corazón con una sola mirada tuya, con una vuelta de tus collares. Cuán bellos son tus salmones, hermana mía. Y ahora un poco más adelante dice, eres huerto cerrado, lo que hablábamos antes, ¿no? Ya la ha transformado, y donde había empezado con una relación en la que ella se quería entregar, en la que no había cuidado su castidad, pues ahora ya eres huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía, manantial cerrado, fuente sellada, ¿no? Ya está renovada, ya está hecha nueva. Luego más adelante, pues dice, el amado dice, despierta, Ciercio. A mí esto me recuerda pues, al momento de la hora de la brisa, del encuentro con el Señor, ¿no? Que hablábamos el otro día en el pozo de la Samaritana, ¿no? Que también era la hora de la brisa. La hora de la brisa es la hora del encuentro con el Señor. Luego también lo veremos. Y dice, acércate, ábrego, soplad en mi jardín, que sale sus amores, entre mi amado en su jardín y coma sus frutos exquisitos, ¿no? Ya es la entrega, ya la amada ya se ha entregado y el amado entra, ¿no? Y ahora viene ya la referencia a la Eucaristía, ¿no? Que es preciosa, porque es el momento del convite, ¿no? Y dice, comed, amigos, bebed, embriagaos de amores. O sea, nos invita a todos a este banquete del amor, ¿no? Y luego vuelve otra vez otro nocturno, que es la amada está durmiendo, ¿no? Y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, un rumor. En el sueño ocurren cosas. Si uno está cerca del Señor, en el sueño ocurren cosas, ¿no? Y el Señor nos habla a través de los sueños, como hacía con San José, ¿no? Entonces, pero hay que estar en vela, o sea, en realidad nuestro corazón tiene que estar siempre en vela ante el Señor, ¿no? Y en el Apocalipsis, bueno, dice él, ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma sin tacha, otra vez sin defecto, ¿no? Que mi cabeza está cubierto de rocío, que cuando el rocío era signo de bendición, ¿no? Entonces dice, ábreme, que yo soy una bendición para ti, ¿no? Y esto nos recuerda al Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si me abres, entraré y cenaré contigo, ¿no? Pues, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Esto es muy bonito, porque la amada ya está enamorada, pero ¿qué hace la amada? Las excusas. Dice,
Me he quitado la túnica, ¿cómo vestirme otra vez? Me he lavado los pies, ¿cómo mancharlos de nuevo? O sea, está enamorada, pero aún así todavía le cuesta y pone excusas, ¿no? Y entonces el amado sigue insistiendo y entonces va y dice, mi amado introdujo su mano en el postigo y mis entrañas se estremecieron por él. O sea, ahí ya ella se ha sentido ya herida de amor, ¿no? Y entonces ya se decide, se levanta para abrir la puerta. Pero dice, me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaban mirra, es decir, estaban resbaladizas, que quería abrir y no podía, ¿no? Ya por no haber respondido al amor a la primera, ¿no? Pues ahora ya me cuesta más, ¿no? Entonces ella intenta abrir y cuando ya consigue abrir, pues dice, abrí yo misma a mi amado, pero mi amado ya se había marchado. El alma se me fue tras él. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. El alma se me fue tras él, ¿no? Claro, somos pues cuerpo y espíritu, ¿no? Y sabemos que el cuerpo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces ella estaba enamorada, el cuerpo pues le pedía no levantarse, no abrir la puerta, al final pues puede, va a abrir, pero ya el amado se ha ido, ¿no? Entonces el alma se le va tras él, pero aún así todavía el cuerpo va como a otra velocidad, ¿no? Están como descompensados. Y todavía pues seguimos el camino de la purificación para que cuerpo y alma estén compensados en este camino, ¿no? Y luego ya, pues el siguiente, o sea, lo estoy haciendo muy rápido porque si no estaríamos aquí 8 horas. O sea, si tenéis alguna duda me decís, pero lo que yo quiero es que os deis cuenta de cómo es el camino, ¿no? De la purificación del amor, sobre todo por nuestra parte, ¿no? De cómo es buscar, encontrar todo el rato las tentaciones, cómo tenemos que cuidar, ¿no? Es muchísimo esta relación de amor, ¿no? Porque hay muchas cosas alrededor. Primero nuestro propio ser, y luego el mundo, ¿no? que tenemos alrededor, que nos van tirando hacia el lado contrario, ¿no? Y luego ya otra vez dice, mi amado ha bajado a su jardín, es decir, a mí, ¿no? O sea, ha hecho posesión de mí, ¿no? Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Otra vez la alianza, ¿no? Ahora ya sí. Eres bella, amada mía, como Tirsá, fascinante como Jerusalén, imponente como un batallón. O sea, eres digna, dice. 60 son las reinas, 80 las concubinas, e innumerables las doncellas, pero única es mi paloma, hermosísima, única es para su madre, predilecta de aquella que la engendró. Ahora sí, ahora ya eres digna, ¿no? Y vuelve a preguntar, ¿quién es esta que despunta como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como el batallón, ¿no? Ya otra vez no la vuelve a reconocer, otra vez ha dado como un pequeño, ha vuelto a subir, ¿no? En el escalón, ha vuelto a purificarse, ¿no? Y luego en el último, en el capítulo 7, dice, gira, gira, Sulamita, gira y gira que te contemplemos en la Sulamita. ¿Qué contempláis en la Sulamita que danza entre dos coros? Pues aquí habla como un poco de la conversión que ha habido, ¿no? Sigue en este camino de conversión para poder llegar a la entrega final, ¿no? Y vuelve otra vez el amado. Qué bellos son tus pies, como sandalias, con sandalias, hija del príncipe, ¿no? Ya ha pasado de ser pues una que estaba en el campo labrando y cuidando su viña, pasa a ser como una princesa, ¿no? Dice, obra artesana de orfebre, es decir, ahora se ha convertido en una obra de arte, el Señor la ha convertido en una obra de arte, lo ha hecho Él, ¿no? Ha circuncidado su corazón y ha conseguido que ella ame como Él quiere que ame, ha purificado ese amor, ¿no? Que ya está preparado para la entrega, ¿no? Luego dice, yo soy mi amado, yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Ven, amado mío. Ahora es distinto, ahora es la amada la que llama al amado, ¿no? Ahora quiere la amada despertar al amado, ahora es la que ella está en la búsqueda, ¿no? Ven, amado mío, salgamos al campo, pernoctemos entre los cipreses, allí te daré mis amores. Ahora ya sí, ya está hablando de la entrega, ¿no? Dice, allí te daré mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia, nuestra puerta rebosa de frutos, los nuevos y los antiguos. El amor, ¿no? Es siempre nuevo y antiguo, ¿no? Amado mío, los he reservado para ti. Ahora ya sí, es la entrega total, la caridad, ¿no? Y esta caridad se tiene que ver en los frutos de esta relación de amor, ¿no? Y vuelve otra vez el amado ya al final, dice en el epílogo, ¿quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Ahora ya sube del desierto y está apoyada en su amado, o sea, ya la reconoce y además va con él, ¿no? Ya son uno, ya están unidos, ¿no? Y la amada dice, grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte. Esto que nos recuerda, ¿no? La alianza que hablábamos el otro día, ¿no? De grabar esa necesidad de amar a Dios, ese deseo en nuestro corazón.
pero no solo en nuestro corazón, sino también en nuestro brazo, en nuestras acciones. No solo es el pensamiento lo que hay que purificar, sino también nuestras acciones, lo que hablábamos, ¿no? La caridad. La caridad se demuestra en las acciones. Y ya pues, el amor es trascendente, es más como la muerte. Y dice, es cruel la pasión como el abismo, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Este es el único momento en el que hace alusión a la divinidad, a Dios, ¿no? El amor es una llamarada divina. Y luego ya, al principio decía que quería estar con el rey, y en el final del pues lo que dice es que no se puede comprar el amor, ¿no? Que por muchas riquezas que haya, el amor no se puede comprar y el amor no se puede apagar, ¿no? Y vuelve otra vez los hermanos, dice, tenemos una hermanita sin pechos todavía, ¿qué haremos con nuestra hermanita cuando sea pedida? Si ella es una muralla, la coronaremos con almenas de plata, si es una puerta, la reforzaremos con tablones de cedro. Pero ahora ya dice la amada, dice, yo soy una muralla y mis pechos como torres, pero a sus ojos soy embajadora de paz. Ahora ya sí, ahora ya se ha transformado completamente, ya se ha producido la unión y se ha purificado este amor, ¿no? Bueno, lo he podido hacer, o sea, intentaba hacer lo más rápido que he podido y no sé si os habéis enterado, ¿no? Pero bueno, yo os recomiendo, no sé por qué no está actualizada la presentación, pero luego os mandaré un link donde es Dabar, se llama, es una lista de Spotify que se llama Dabar, y ahí tenéis los capítulos explicados y lo explica muchísimo mejor. Y ya veréis cómo luego cuando meditéis, uno de los ejercicios de esta semana va a ser meditar en el Cantar de los Cantares, y yo creo que os va a ayudar mucho. Conocer su voluntad, ¿no? Pues al final hemos dicho que como amo a Dios, con los 5 lenguajes del amor, pero en realidad amar a Dios es hacer su voluntad. Entonces, aquí estamos para intentar entender cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la primera manera de entender la voluntad del Señor es ponerse en oración, ponerse en la escucha, ¿no? Cuanto más rato pasemos con Él, es más fácil reconocer la voz del Señor y identificarla con respecto a las otras voces que tenemos, la propia nuestra, ¿no? Nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, o aunque sean cosas buenas, ¿no? Pero a veces pues no sabemos reconocer la voz del Señor. Entonces, la oración contemplativa que nos ayuda a estar en oración continua a lo largo de todo el día, ¿no? Y escuchar al Señor en todos los asuntos de mi vida, porque el Señor no solo se interesa por tu vida espiritual, sino que el Señor, su obra de arte la está haciendo en toda tu vida, ¿no? Entonces hay que saber escucharle para saber qué es lo que nos está pidiendo en cada momento del día. Esto que ya lo contaba el otro día, ¿no? Pues que yo por las mañanas digo al Señor, Señor, mi agenda es tu agenda y lo que tú quieras hoy, pues házmelo saber, ¿no? Y intentar vivir respecto a esas emociones del espíritu que Él te va poniendo. Entonces es muy importante saber escuchar las emociones del espíritu, ¿no? O sea, hay que saber identificarlas y de dónde vienen. No quiere decir que nos vayamos a mover por todo lo que estamos sintiendo interiormente, ¿no? Pero si cuando tenemos una emoción la examinamos, debemos saber de dónde está viniendo, cuál es la base de esa emoción, ¿no? Si es buscar a Dios, si esa emoción nos acerca más a Dios, nos acerca más al prójimo, o nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta vida va muy rápido y si no nos paramos un poco a pensar todo lo que nos está surgiendo dentro, pues tenemos el peligro de andar al ritmo del mundo, ¿no? Pero no parándonos y siendo nosotros nuestros propios dueños de nuestra vida, ¿no? De cada paso que vamos dando, ¿no? Entonces la contemplación te ayuda a frenar, o sea, es como de repente bajar las revoluciones, ¿no? Y en vez de vivir con toda la prisa del día a día, ¿no? Pues eso, saber ver por dónde me está llevando el Señor, es básicamente eso, ¿no? Parar y hacer silencio, pero silencio de la agitación del mundo, ¿no? Entonces, las emociones son como esos pequeños impulsos que nos empujan a actuar o no actuar, ¿no? Entonces, esos pequeños impulsos hay que examinarlos y ver de dónde vienen, ¿no? Y entonces, si nos acercan a Dios, pues seguramente es porque es un deseo muy interno, es donde está el Señor, está en el fondo de nuestros corazones, y ahí nacen los deseos más puros, como si dijéramos, los que Él pone, ¿no? Entonces, esos son los que tenemos que intentar escuchar, ¿no? Y esto nos lo conseguimos hacer pues, a través de la oración, ¿no? Entonces dice, cuando nos examinamos, nos empezamos a comprender mejor, nos empezamos a comprender nuestros propios pensamientos, de dónde vienen, ¿no? Que pueden venir de heridas, que pueden venir de amor propio, de egoísmos, ¿no? Empezamos a comprender también mejor el mundo, ¿no? O sea, las necesidades del mundo que nos está rodeando, lo que nos está pasando alrededor, que nos está queriendo decir el Señor con estas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo nos acerca a entender un poco más a Dios, ¿no? Que nos está pidiendo a nosotros, ¿no? Entonces, cuando tienes estas emociones, ¿no? Pues lo suyo es, si puedes, esperar, ¿no? Porque el Señor es repetitivo, o sea, si el Señor te está pidiendo algo,
te lo va a hacer saber, ¿no? Entonces, si lo dejas pasar, pues volverá otra vez, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener dirección espiritual, porque te ayuda un poco también a través de la obediencia, porque si tú obedeces, tú no te equivocas, ¿no? Entonces, pues te ayuda a ver desde fuera, desde otro punto, si es realmente esa emoción tiene una base de amor propio o al revés, tiene una base de entrega, ¿no? O sea, es algo, está purificada esa intención, ese deseo que tienes dentro del corazón, ¿no? Entonces, cuando se empieza la oración contemplativa, pues es muy bueno, ¿no? Tener un director espiritual que te vaya diciendo si lo que estás viviendo, pues, o sea, y que sobre todo que vaya viendo los frutos, ¿no? Porque tú puedes estar viviendo una cosa, pero la oración contemplativa al final se tiene que identificar con unos frutos, ¿no? Unos frutos de caridad, unos frutos de entrega, ¿no? Luego los acontecimientos de cada día, ¿no? El catecismo dice que los acontecimientos de cada día es una fuente de oración. Yo me imagino a la Virgen María, ¿no? Que se llevaba, cada cosa se la llevaba a la oración contemplativa, ¿no? Para intentar entender cuál era el plan del Señor que le estaba pidiendo, ¿no? Entonces los acontecimientos de cada día, cuando algo no nos ha salido como pensábamos que tenía que salirnos, cuando teníamos un plan y no ha podido ser, yo qué sé, ¿no? Aunque fuera una cosa buena, ¿no? Y entonces te sientes como, joder, ¿por qué no ha salido esto si esto era bueno, si tal? Pues es que a lo mejor no era lo que el Señor te estaba pidiendo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a parar, intentar escuchar lo que el Señor de verdad nos está pidiendo. Y esto, si no tenemos una escucha y una oración y una base, pues es muy difícil, ¿no? Porque al final nos dejamos llevar por el día, por la rapidez del mundo, por los pasos del mundo y no tomamos las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Luego hay un caminito que digo yo que son las confirmaciones, ¿no? Pues cuando yo empecé con este taller, don José Ignacio lo sabe, ¿no? Pues lo primero que me salía, o sea, yo tenía pues eso, un consuelo, ¿no? Los consuelos son, tú sientes el amor de Dios en el alma y es como que te ayuda y te hace crecer la fe, la esperanza y el amor y te impulsa, los consuelos te impulsan hacia afuera, ¿no? Hacia arriba y hacia afuera, hacia el prójimo, ¿no? Y te llenan como de amor, ¿no? Entonces te llevan, te hacen creativo, te hacen querer hacer cosas buenas, ¿no? Te hacen ser como más libre, más valiente, ¿no? Entonces, cuando yo empecé este taller, pues yo le decía a don José Ignacio, es que siento que el Señor me pone que hay que enseñar a la gente a orar, ¿no? No sé qué. Y él me acuerdo que me decía, pues vale, pero yo pensaba, pues lo hace usted, ¿no? En mi casa o lo que sea, ¿no? Y él me dijo, no, yo creo que lo tienes que hacer tú, ¿no? Y entonces, un momento, por favor, ¿sabes? Creo que no va conmigo, tal. Y dije, bueno, pues nada. Y entonces un sacerdote me dio una muy buena recomendación y dije, es que no sé ni por dónde empezar, o sea, no tengo ni idea ni cómo hacerlo ni nada. Y me dijo, espera, porque el Señor te irá marcando el caminito, ¿no? Te irá diciendo, ¿no? Y luego en este caminito, pues cada 2 por 3, cuando me venía abajo y decía, es que ¿qué voy a hacer? O sea, que no tengo teología, que no tengo nada, que de qué voy a hablar, ¿no? Y pum, de repente una confirmación, ¿no? Y leía algo y me decía, pues no eres tú la que vas a hablar, el que va a hablar soy yo, o tu fortaleza viene de lo que yo voy a decir, tal. Entonces era como siempre pequeñas confirmaciones, ¿no? Entonces ahí esas confirmaciones hay que estar muy atento porque es el Señor que te está queriendo decir, sí, es mío, sí, este plan es mío, ¿no? Y entonces pues lanzarte al vacío porque sabes que es el plan del Señor y Él hará que salga bien, ¿sabes? Y luego las desolaciones, hemos hablado de los consuelos, ¿no? Pues también están las desolaciones. Y las desolaciones a veces es ese regusto malo que es lo contrario, ¿no? Al consuelo, en vez de dejarte echarte para arriba y sacarte hacia afuera, hacia el prójimo, pues te mete en ti mismo, en tus cosas, en tu mundo, te hace perder la libertad, ¿no? Te hace entristecer. Entonces esas desolaciones a veces vienen acompañadas de haber tomado una mala decisión, ¿no? Entonces, pues cuando las sintamos, pues parémonos a pensar qué hemos hecho que nos está produciendo esta desolación, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos equivocado en algo y no somos conscientes y es lo que nos produce la desolación, ¿no? Entonces, estas son como las claves para intentar escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Y dice San Ignacio, consuelo es cuando el corazón se inflama con tal amor a Jesús que conduce a la fe, a la esperanza y al amor, ¿no? Entonces tenemos eso, que ver las desolaciones cómo están impactando en nuestra vida, nuestras actuaciones, tanto a nivel de consuelos como a nivel de desolaciones, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cuando a veces pasa, ¿no? Cuando dejas una relación amorosa con una persona y sientes que no tienes paz, ¿no? Que lo has dejado y no tienes paz, pues es que a lo mejor no lo tenías que dejar, ¿no? Entonces el Señor se ocupa de todo en nuestra vida, ya lo he dicho muchas veces, entonces hay que intentar dejar que el Señor nos hable para cada cosa, ¿no? En cada momento, ¿no? Y sobre todo pedirle no que consejos, sino escuchar lo que Él quiere, ¿vale? Porque es la manera de no equivocarnos.
Y luego he querido poner una diapositiva que se llama La hora de la brisa. Hay lo de la dirección espiritual, eso es complicado. ¿Por? Porque cuando preguntas, todo el mundo está ocupado. Ah, bueno, hombre, ¿no? Si Sí, es con sí, tiempo, sí. Pues no, yo con tiempo yo creo que se consigue. De todas formas también sirve, o sea, por ejemplo, para esto de los consuelos, San Ignacio recomienda que nunca ir solo, ¿no? Que cuando vayas a tomar una decisión, aunque no tengas dirección espiritual, pero por ejemplo, una autoridad, un amigo, un familiar, ¿no? Que siempre pongas a otra persona, somos comunidad, ¿no? Entonces, que pongas a otra persona a que te ayude a valorar eso en tu vida, ¿no? Porque a veces nosotros estamos como nublados por nuestro propio amor, por nuestro amor propio, o por nuestros propios deseos, ¿no? Que tenemos ahí en el corazón, pero que no es sano, y entonces pues otra persona de fuera es capaz de darte una luz que a lo mejor tú no estás viendo, ¿no? Entonces, pues eso, que cuando hablemos de consuelos y desolaciones, pues pidamos también ayuda, ¿no? Y luego, pues la hora de la brisa, ¿no? Este libro, yo me estoy leyendo este libro que es súper bonito, que se llama La hora de la brisa, y es como el encuentro con Jesús, ¿no? Y entonces voy a leerlo, esta diapositiva es solo para decirlos que la hora de la brisa es eso, el encuentro con el amado, ¿no? Y que tenemos que vivirlo como tal, o sea, tenemos que sentir en el corazón el deseo de que llegue ese momento de encontrarnos con el Señor, ya sea por la mañana, en el momento que cada uno tenga, ¿no? Pero el mejor momento, ya dije el otro día, que es después de la Eucaristía, porque el Señor está ahí con nosotros y ese sería el mejor momento, pero evidentemente pues no todo el mundo puede, ¿no? Entonces, que sea el momento más importante de nuestra vida, es el momento que ordena toda nuestra vida, ¿no? Todo nuestro hacer. Y además es parar y es tener eso, conciencia del propio día, ¿no? De qué vas a hacer en este propio día, qué le vas a regalar, dónde vas a poner el amor, ¿no? Entonces, esto lo hacemos por el encuentro personal con Jesús cada día, ¿no? Y es eso, hacer silencio, es dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva en tu corazón. Es hacer silencio de todo lo mundano, pero también de nuestras propias inquietudes, de nuestros propios deseos, de nuestras propias tristezas, ¿no? De nuestras propias preocupaciones, y estar a solas y dejarse estar a solas con el Señor, ¿no? De gozar del estar con el Señor. Entonces voy a leer un poco porque me parece una preciosidad. Dice, la hora de la brisa, es la hora del amor. En tiempo de brisa suave sale el hombre de paseo y la luz del poniente permite contemplar la creación sin deslumbrarse. Ha dejado el hombre su tarea, vuelve del campo, del trabajo, lleva el corazón de la felicidad de traer el sudor del jornal, pan sobre la mesa, y espera quizás el beso de la amada, de la esposa, de los hijos. Es una hora cósmica. Todos los elementos entran en un significativo diálogo. Se recoge el interior de la persona, con los tonos grisáceos y naranjas que toma el firmamento. No se puede explicar la belleza de esta hora, del instante en que brota del corazón la necesidad de ir hacia quien ama. Todo el día ha sido recorrido para esta cita final. La creación entera acuna a quien la mira, dejándole en relajada experiencia de bonanza. Quien no descubre el secreto de esta hora, se pierde el sabor de la belleza de la vida y el misterio más íntimo y cercano. O sea, es el momento, por ejemplo, la novia saldrá al final del día a mirar el horizonte por si ve la silueta de su amado cuando vuelve del campo. Este es el cantar de los cantares. Ya viene mi amado saltando por los montes, brincando por las colinas. Esta brisa es la mejor noticia, la persona misma de Jesús, ¿no? Entonces, a mí esto me despertó muchísimo. Esto fue en un seminario de vida del Espíritu que nos hablaron de la hora de la brisa y dije yo quiero esta hora de la brisa, yo quiero tener esta relación con el Señor todos los días. Y ahí fue el clic, ¿no? O sea, el decidirme de una manera determinada a que nadie me iba a quitar esta hora de la misa, o sea, de la brisa, ¿no? Casi todos los santos dicen que en nuestro momento de oración tenemos que ser egoístas. No hay nada por encima de este momento de oración. No nos engañemos, no hay nada. Si estamos dejando que algo ocupe ese lugar, es porque realmente no estamos amando a Dios, ¿no? Estamos dejándonos llevar, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de la necesidad de la hora de la brisa y del gran regalo que es la hora de la brisa, la hora del encuentro con el Señor, ¿no? Y ahora os quiero explicar así rápidamente las moradas de Santa Teresa, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, Santa Teresa dice que nuestro alma es un castillo de cristal, ¿no? En el que vemos todo, ¿no? Ahí en el alma está todo puesto en juego, lo bueno, lo malo, los deseos, todo lo que sale del corazón, ¿no? Entonces, en el centro de esa morada está Jesús, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar un camino interior para llegar a esa morada en la que está el Señor, ¿no? Entonces, es un castillo como en espiral, por eso lo he puesto así, porque
bueno, vas subiendo, vas entrando, vas bajando, o sea, te puedes mover de muchas maneras en el castillo, ¿no? Y no es estático, porque ya hemos dicho que el amor no es estático, sino que hay que estar continuamente purificándolo y continuamente con el deseo de querer seguir amando, ¿no? Entonces, la entrada para entrar en este castillo es la oración. Entonces, los principiantes son los que han empezado un poquito su vida de oración. Van de vez en cuando a misa, los domingos y algo más. De vez en cuando se paran un poco pues, a rezar, o pues, sobre todo una oración de petición, ¿no? Una oración de, pues eso, sobre todo de petición. Son personas que son muy mundanas, pues, que todavía están muy metidas en el mundo, ¿no? Entonces les cuesta mucho entrar, ¿no? Pero dice Santa Teresa que es muy bueno que ya por lo menos hayan entrado. Pero en este camino siempre tenemos que tener como interiormente esa necesidad de seguir avanzando. Por eso es un camino, ¿no? Porque siempre hay que seguir avanzando. O sea, si nos sentimos estancados en nuestra vida de oración, si creemos que estamos a gusto, entonces estamos estancados. O sea, entonces no estamos amando. El amor no se explica parado. El amor siempre está en movimiento. Entonces, la oración es un camino que no tiene fin. Hasta la unión con el Señor, pero no tiene fin, ¿no? Entonces, siempre puedes seguir aprendiendo, siempre puedes seguir creciendo, siempre puedes seguir entregándote, ¿no? Entonces, la primera morada es la oración, ¿no? Entonces, es la oración de los principiantes. Y dice Santa Teresa, que te descubras, ¿no? Que descubras quién está en tu interior, que te descubras que estás morado por Jesús, ¿no? Eso es lo más importante, no vayas por la vida como si estuvieras tú solo, ¿no? Entonces ella nos anima a eso, a descubrirte, ¿no? A descubrirte morado por el Señor. Entonces para un momento y conocer al que te está morando dentro, ¿no? Dice que eso, que tienen buenos deseos de ser mejores personas, rezan de vez en cuando, pero tienen poca fuerza, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a las tentaciones. Entonces, si estás en esta etapa, pues lo que ella te aconseja es seguir con la oración vocal, pero intentando decirla como sintiéndola, ¿no? Y luego también pues cuidar pues los sacramentos, ¿no? La confesión, para mantener pues, las tentaciones más a raya, ¿no? Y ir cogiendo esa fuerza para seguir avanzando por las moradas. La segunda morada es la del encuentro, ¿no? Pues podríamos decir el Emaús o lo que sea, ¿no? Cada uno se haya tenido su primera conversión, ¿no? Porque dice que luego es una conversión continua, ¿no? Entonces, donde hayas tenido esa primera conversión, ¿no? Y entonces, ya ahí has descubierto el amor de Dios, un poco del amor de Dios, pero sigues muy atada al mundo, ¿no? Entonces es una morada también de la lucha, ¿no? Entonces la oración es un combate contra nosotros mismos y contra el mundo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo contra el demonio, ¿no? Entonces, pues eso, que tenemos que seguir perseverando en la oración para poder seguir avanzando, ¿no? Dice que en estas pues ya han entendido la llamada, ya entienden que Dios es amor, que Dios es misericordia, y como que han gustado el encuentro, entonces quieren, pero el mundo sigue tirando mucho de ellos, ¿no? Y entonces dice que eso, que les cuesta recogerse, les cuesta meditar y ponerse en la presencia, ¿no? Entonces ella aconseja precisamente, pues si te cuesta recogerte, pues esto mismo es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, si tú te das cuenta que eso lo esquivas, pues dedicarle tiempo a la meditación, con un libro, con lo que sea, ¿no? Y de vez en cuando dejarte un poco recoger, dejarte que sea el Señor el que vaya como llevando esa relación, ¿no? En la oración. Luego viene la tercera morada, que es la de la prueba. Santa Teresa es un poco crítica, dice que muchas personas llegan a la tercera morada, muchísimas, pero que se quedan ahí. Porque son las personas como que tienen ya una vida como muy concertada, ¿no? Una norma de vida, pues pueden ir a misa de diario, tienen sus obras de caridad, hacen sacrificios, pero todo de manera muy concertada, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Como un poco farisaica, de ir marcando las cosas, pero no acaban de poner amor, ¿no? O si lo ponen, como que no dejan a Dios que sea el que controle la relación. Entonces ahí Santa Teresa dice, lánzate, ¿no? Ahí es donde tienes que dejar al Espíritu que actúe en ti, ¿no? Pero claro, dice que o sea, dice que son personas que como ya tienen su propio camino, pues no escuchan los consejos de nadie o quieren que los demás vayan por ese mismo camino que a él le parece que le ha dado resultado, ¿no? Entonces son personas como que tienen una vida muy concertada, tienen sus horarios muy claros, dice su casa muy ordenada, bueno, pues eso, los típicos como dices, pues bien, ¿no? Pero no, porque no se están dejando, ponen mucho la razón y no el corazón, ¿no? Entonces dice, ella examina a ver qué les está pasando a estas personas y dice, pues eso, ponen mucho la razón y no el corazón. Entonces, pues quieren controlar todavía ellos la situación, ¿no? Entonces, ¿quién es el que controla la situación? ¿Dios? ¿O tú controlas a Dios y haces las cosas para que Dios haga tu voluntad, ¿no? Entonces, esto es un poco los de las terceras moradas. Pero también dice que están en un punto muy bueno y que si se atreven a dar el paso,
pues que el Señor les va a llevar, porque como tienen mucho compromiso, que el Señor rápidamente les puede llevar por el camino hasta las séptimas moradas, ¿no? Entonces, si alguno se ve en esta morada, pues el soltar, y ayuda mucho, pues vuelvo a decir, los seminarios de guía en el espíritu, ¿no? Que te dan como ese impulso de querer vivir en el espíritu, ¿no? Que es un poco al final de lo que se trata, ¿no? De movernos con el espíritu del Señor. Y dice que también, Santa Teresa dice que es muy importante conocerse, ¿no? Entonces dice que los de las primeras moradas pues se conocen muy poquito, ¿no? Entonces pues viven alegremente, ¿no? Pero no son conscientes de sus pecados, tampoco, aunque intentan ser buena gente, ¿no? Como si dijéramos, pero no son conscientes realmente de todo lo que tienen dentro, ¿no? Entonces las terceras moradas también dice que no se conocen, entonces que intenten conocerse, ¿no? Que intenten ver realmente, examinarse, ¿no? De qué es lo que está, pues eso, de cómo son, ¿no? Y dice que el consejo es dejarse de llevar a la oración de alabanza. Dice, el paso es dejarse llevar a la oración de alabanza, es decir, me quito yo del medio, me quito yo de mis problemas, me quito de no sé qué y pongo la mirada en el Señor, ¿no? Que esa es la oración de alabanza. Y dice que, y de acción de gracias, ¿no? Entonces, pues nos anima, a los que estamos en las terceras moradas, pues a abrirnos a esa oración de poner los ojos solo en el Señor, ¿no? La alabanza y la contemplación, los ojos puestos en el Señor. Quitarnos de nuestros problemas, de nuestras cosas, de nuestro control y soltárselo y dárselo al Señor, ¿no? Esta es la etapa ascética, es decir, es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? O sea, son los primeros pasos y es donde nosotros tenemos pues eso, que con nuestras fuerzas, intentar, siempre hay gracia de Dios, evidentemente, pero es con nuestras fuerzas, ¿no? Y luego hay una etapa que es la etapa un poco bisagra de transición, que es las cuartas moradas, y en estas la llaman la etapa del deleite, porque es donde empiezan los consuelos, pues empiezas a sentir, ¿no? El gusto, el contento, el Señor te va regalando cosas para que te animes a pasar a las siguientes etapas, ¿no? Entonces ella dice, pues como habíamos dicho antes con San Juan de la Cruz, cuando tengáis esos consuelos y esas cosas, no os agarréis a eso, porque eso no es Dios, es la condescendencia de Dios, pero eso no es Dios. Vosotros tenéis que seguir buscando, no habéis llegado, esto no es la santidad para nada, es simplemente que el Señor es muy bueno y nos está dando estos consuelos para animarnos a seguir, ¿no? Y en este punto, en esta morada, si tú haces oración de contemplación, el Señor lo que te va a regalar es el recogimiento infuso, es decir, te va a dar esa capacidad de que sea fácil meterte en tu interior y estarse con Él, ¿no? Entonces, aquí el alma es completamente consciente de que en el momento de la oración está con el Señor, ¿no? A veces, luego después del recogimiento infuso viene la quietud, ¿no? Que es, pues eso, es como todavía más fuerte el sentimiento, ¿no? El Señor recoge lo único que deja son los sentidos, ¿no? Recoge todo, recoge la memoria, el entendimiento, la voluntad y te deja los sentidos, ¿no? Y después te das cuenta de que no sabes lo que ha pasado, pero que has estado en la presencia del Señor, lo tienes claramente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya llega Bueno, aquí te dice que hay que seguir meditando para seguir conociendo a Jesucristo, dice Santa Teresa, que es súper importante durante todo el tiempo de oración, de nuestra vida de oración, no separarnos de la humanidad de Cristo. O sea, hay que estar continuamente contemplando la humanidad de Cristo, ¿no? Pero hay que seguir meditando, pero ya empezar a abrir un poco la mano a que sea el Espíritu el que reza en nosotros, ¿no? Precisamente a la oración de contemplación, al recogimiento. Después viene ya la etapa mística, que son las etapas 5, 6 y 7. En la 5 es la oración de alabanza, el brota del corazón, y ella decía, yo desearía ser todo lenguas para estar todo el día alabando, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús. Y esa es la etapa en la que ya eres consciente de la grandeza del Señor, de lo bueno que es el Señor, y de tu corazón solo brota la alabanza. Entonces, cuando vas a rezar, es como que ya mi petición, haciendo gracias sí, ¿no? Pero ya la petición es como que pasa a un segundo plano, ¿no? Porque, ¿qué te voy a pedir, Señor? Si es que tú lo sabes todo, ¿sabes? O sea, tú sabes lo que necesito y yo solo puedo dar gracias de tu bondad, de tu inmensidad, ¿no? De tu poder. Y esta es la alabanza, ¿no? Que tiene que brotar en el corazón. Ella lo relaciona también, estas tres últimas etapas, con las etapas del matrimonio, ¿no? Estas serían las vistas. Los esposos se han conocido, el alma ha quedado tan enamorada del amado, ¿no? Que no quiere perderlo bajo ningún concepto. Entonces está como entregada, o sea, está entregada a lo que sea. Entonces es la unión de voluntades, es decir, la oración que nos brota del corazón es Señor, hágase en mí tu voluntad. O sea, lo que tú quieras, eso mismo quiero yo. Es lo que nos nace del corazón. Luego que lo consigamos ya es otro paso, ¿no? pero sí tiene que reflejarse en la caridad, ¿no? O sea, si no se refleja en la caridad, pues seguramente no estemos avanzando en esto. Esta está hablando justo en la quinta morada, ¿no? Dice que la clave es la unión y que nos dice la Santa que esta se ejerce amando, ¿no?
Y dice que no, hermanas, que no. Obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedas dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción, y te compadezcas de ella. Y si te viene algún dolor, te duele a ti. Y si fuere menester, los ayunes porque ella los coma. Por tanto, no tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdad, unión con su voluntad. Esta es la verdadera unión con su voluntad, ¿no? Es decir, es ya entregarnos, o sea, empieza en la caridad, ¿no? No en grado heroico todavía, pero el fruto tiene que ser la caridad. Entonces, una manera de discernir si estamos bien en el camino de la oración es precisamente esto: ¿estamos creciendo en la caridad o no? ¿Vale? Luego ya las sextas moradas es la unión plena y entonces es más intensa que la unión anterior, que es la unión simple, pero ahora ya sí los sentidos ya vuelven a estar otra vez, los tenemos en la unión anterior, los sentidos desaparecerían, pero ahora no, ahora nos somos conscientes de lo que se nos está pasando, ¿no? Y somos conscientes de la presencia del Señor muy dentro nuestro. Entonces ya cambia un poco, porque ya la oración, todo esto que os digo, cuando uno entra en unión o tal, no es en todos los momentos que hace oración. O sea, el Señor lo regala cuando lo quiere regalar y según a él le parezca, ¿no? Pero en la quinta morada son más comunes y en la sexta ya están los éxtasis, los arrobamientos, todas estas cosas, pero son puntuales, son esporádicas, no creáis que es todo el tiempo, ¿no? Porque si no el alma no podría seguir viviendo. Al alma lo que tú ves es que lo que está es entregada al amor, entregada a la caridad, ¿no? Pero no ves eso que está sufriendo o que está viviendo ahí adentro, ¿no? Es también, hay una herida de amor, ¿no? Entonces es un momento también de purificación. Las sextas moradas es un momento de purificar el amor, como hemos visto en el cantar de los cantares, ¿no? Entonces el alma está entregada, el alma quiere que la posea cuanto antes, pero el Señor necesita ir purificando. Y estas purificaciones pues van a venir, pues bien, con pruebas también externas, ¿no? Como en las terceras moradas, que no lo he dicho, que también hay pruebas en las terceras moradas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a soltar la rienda, es decir, o sea, esto te excede, es que nos saltaban, eso te excede y lo que te estoy dando es para que te sueltes, ¿no? La prueba es un poco para que te sueltes, ¿no? Y confíes en mí. Pues en las sextas moradas vuelve a haber pruebas, pero también hay pruebas como interiores, ¿no? Empieza a haber como tentaciones de abandono, de el Señor no me escucha, o realmente todo es verdad. O sea, empieza a haber muchas tentaciones muy fuertes, ¿no? De todo tipo. Pero a la vez con la conciencia de que ya has estado con el Señor y sabes que el Señor está, ¿no? Entonces también se junta, ¿no? Hay momentos de estas pruebas, pero hay otros momentos de luces del Señor, ¿no? Para que no caigas completamente, ¿no? Entonces esta es la noche oscura que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Donde el Señor nos va purificando tanto del espíritu del mundo como también de la purificación del espíritu, vamos, ¿no? Y entonces esta purificación del espíritu es el vivir en pura fe, ¿no? Yo ya he conocido al Señor, lo que decíamos antes, yo ya he entrado en intimidad con el Señor, y aunque no vea, no entienda, no tal, yo confío en el Señor, ¿no? Entonces vivo en pura fe. Y aunque las cosas no estén yendo bien ahora, vivo en pura esperanza, ¿no? ¿Y cómo se traduce todo esto? Pues en la voluntad del Señor, en pura caridad, ¿no? Y la séptima morada, en la sexta morada el alma está deseando morirse. O sea, le importa todo tres narices, como si dijéramos, el mundo ya nada, o sea, ya no hay nada, ¿no? No hay nada que le llene. Y por eso también se siente muy desolada el alma. Por ejemplo, ella dice que en las quintas moradas los directores espirituales suelen decirle a sus dirigidos que están en una depresión, porque es muy parecida, la situación es muy parecida. Y no es una depresión, es simplemente que el alma se está acomodando a otra situación nueva. Ya no tiene los gustos de la vida, no le satisface nada de eso, querría estar con el Señor y no puede estar todo el día con el Señor porque tiene su vocación, su camino, lo que sea, y entonces el alma está desolada, ¿no? por no poder estar con el Señor. Entonces muchas veces a estas almas eso se les dice que están en una depresión, pero la diferencia es que realmente en la depresión los otros de fuera lo notan. En cambio, cuando el alma está tocada, está en la noche, los otros no lo tienen por qué notar, ¿no? Porque en el fondo fuera, pues tú estás alegre, estás normal, incluso estás como, pues eso, con más caridad, haciendo las cosas, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Que es una época difícil y yo lo veo, el otro día en el funeral de Alvarito, pues lo contaron muy bien, ¿no? Decían que la fe es como un túnel y según tú te vas acercando, se van encendiendo las bombillitas, ¿no? Pero al principio tú estás andando en oscuridad, ¿no? Hasta que llegas a la siguiente bombilla, el sensor te ve y entonces se enciende. Pero antes has tenido que estar andando en oscuridad, ¿no? Entonces que sigamos caminando en pura fe y en pura esperanza porque este es el camino, ¿no? Y si seguimos así, entonces llegaremos a la séptima morada, que es la morada de la unión total, la unión transformante, la unión plena,
en el que el alma se siente invadida por la Santísima Trinidad, ¿no? Es capaz de darse cuenta de cuándo, o sea, es capaz de darse cuenta de la existencia de las tres personas distintas, pero como un solo ser, ¿no? Y lo siente dentro, ¿no? Y siente, pues, si ahora está con el Padre, o ahora está con el Hijo, o con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es capaz de ver esa distinción, pero a la vez como un todo, ¿no? Y dice que en esta el alma se olvida de sí misma, ya no está pensando en morir, sino que ahora ya lo que está pensando es en el amor a Dios y cómo conseguir almas para el Señor. Entonces, toda su ímpetu es conseguir almas para Dios. Entonces, eso le lleva a entregarse a lo que el Señor le pida, ¿no? Que es la caridad en grado heroico. Y bueno, entonces, ¿por qué os quería contar esto, no? Porque os quería dar unas pinceladas de las moradas. Porque la contemplación es este camino al amor, ¿no? Y está basado precisamente en la oración. Santa Teresa dice que para poder amar a Dios, que ya lo he dicho antes, primero me tengo que conocer a mí mismo para ponerme en relación con Dios y ver todo lo que me falta para tener un corazón, para que el Señor justifique mi corazón y lo haga justo a la misma medida que la de Cristo, ¿no? Entonces dice, esto se va retroalimentando en la contemplación. Tú te pones en oración y el Señor muy dulcemente te va diciendo pues, las cosas que te faltan o donde estás fallando, ¿no? Y a la vez tú vas conociendo a Dios y entonces va surgiendo la humildad, ¿no? Porque cada vez es más, dista más, ¿no? La distancia entre Dios y el alma cada vez es más grande. Al principio, cuando empezamos el camino, creemos que estamos súper juntos, yo ya le he entregado todo a Dios, Él me quiere, yo le quiero, no sé qué, pero a medida que vas avanzando, esa distancia como que se va haciendo más grande. ¿Pero por qué? Porque te das cuenta de la grandeza de Dios y de tu pequeñez, ¿no? Te vas poniendo a Dios en su sitio, en el sitio que le corresponde, de Dios, ¿no? Al principio es como le tenemos como un igual, ¿no? Eso es porque tenemos falta de humildad. Entonces, según vamos creciendo en el camino de la oración y el Señor nos va dando a conocer sus atributos, ¿no? Su bondad, que nos las va poniendo de una manera, pues como decía el cura de Ars, pues os lo decía el otro día José Ignacio, yo no estudio teología, pero hay veces que el Señor te pone verdades en el corazón que eres incapaz de transmitir, porque te las ha puesto no sabes ni cómo, ¿no? Pero que las haces, las haces tuyas, ¿no? Es como que las has aprendido de repente, ¿no? Y entonces esto es, ¿no? El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. Y esto va creciendo continuamente durante todo el proceso de la oración y de la santificación, ¿no? Y ella dice que eso, que el camino de la oración es el camino de la santidad. Entonces, en la contemplación, pues el Señor, eso lo dijimos también el otro día, primero sana todo nuestro pasado, todas nuestras heridas, todo aquello que se ha ido poniendo en nuestro corazón y nos impide amar. Después va purificando todos esos apetitos que ya no es que sean pecados, pero son como inclinaciones que están llenando tu corazón y por tanto no dejan que tu corazón esté completamente lleno de Dios. Esta es la purificación que decíamos, ¿no? De la fe, de la esperanza y la caridad, ¿no? Purificar las potencias, ¿no? Y luego te transforma y te hace otro yo, otro Cristo, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que al final te des a la donación, que es el triángulo primero que habíamos visto, el amor maduro, que es el de la donación, ¿no? Y es el de la caridad en grado heroico. Dice ella, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Y mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes, ¿no? Eso es por eso digo que se abre un abismo entre el alma y Dios, pero un abismo en cuanto a, no en intimidad, sino en cuanto a ponerle en su lugar, ¿no? En el lugar que le corresponde, ¿no? Y me ha encantado este dibujito, ¿no? Porque ella es lo que dice, ¿no? Primero descúbrete, siéntete quién está dentro de ti, ¿no? Entonces, sé consciente, ¿no? De que no estás sola y que tienes al Señor dentro, ¿no? Esa es la primera etapa. Y entonces, lánzate, ¿no? Lánzate a la aventura de conocer a la persona que tienes dentro, ¿no? A través de la oración. Después dice persevera, ¿no? Las terceras moradas hemos dicho que eran las de la lucha y la perseverancia, ¿no? Hay pruebas, pero también hay que soltarse, ¿no? Abandónate, es la cuarta morada, ¿no? Es decir, ahora ponlo todo en las manos de Dios y deja que Él vaya haciendo. Era la etapa de transición, ¿os acordáis? Nos empieza a dar consuelos para que tengamos fuerza para poder lanzarnos y abandonarnos en Él, ¿no? Y luego ya vienen las etapas místicas, que es, Él lo relaciona con la oruguita y la mariposa, y entonces dice que Cristo es el capullito en el que la mariposa en el que el gusano de seda se va metiendo en su interioridad, que es Cristo, y resurge como una mariposa, como el cantar de los cantares, resurge y viene nueva del desierto, ¿no? Y el amador la reconoce porque viene nueva, ¿no? Y luego ya la sexta morada, ¿no? Que es el confiar, es decir, pues seguir, aunque tengas desolaciones, aunque estés en sequedad,
aunque sea lo que sea, nosotros no vamos a la oración para recibir cosas, nosotros vamos a la oración para amar a Dios, para estar con Él, ¿no? Entonces, es ser conscientes de esto, porque esto es súper importante, ¿no? Si tú vas a la oración buscando consuelos, la vas a acabar dejando, ¿no? La oración, yo decía el otro día que siempre, la oración contemplativa siempre está bien hecha, siempre. Porque aquí no se trata de sacar propósitos o de llevarlos a mi vida o tener unas ideas así brutales, ¿no? No, se trata de simplemente pasar un rato con el amado. Entonces, si tú consigues hacer tus 20 minutos, eso ya está hecho, ¿no? Entonces no hay marcha atrás y está hecha la oración, ¿no? Muchas veces pues el tentador nos lleva a pensar que estamos haciéndolo mal, ¿no? Que estamos teniendo estas desolaciones porque estamos muy lejos del Señor. De hecho, en la sexta morada, el que está en la sexta morada se siente así, ¿no? Siente que lo está haciendo fatal, que cada vez está más lejos de Dios, que por eso no le siente, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a estas tentaciones. Volvemos otra vez a la dirección espiritual, ¿no? Como aquí pasan muchas cosas, en la vida mística pasan muchas cosas, necesitamos tener, pues eso, una persona en la que nos apoyemos. Ella siempre dice que intentemos tener un director espiritual que esté como un poco por encima de tu estado, ¿no? O sea, dice, porque si no, no te va a entender, no va a entender todo esto. Incluso que te rodees, y es muy importante también que te rodees de personas que están también en el camino espiritual e incluso siempre pues un poco por encima de ti, ¿no? Para que te den las fuerzas de que es posible y que te entiendan, ¿no? Sobre todo que te entiendan lo que estás pasando. Y luego ya, aquí voy a terminar, lo que pasa es que eso ya no tiene nada que ver con la intimidad, ¿vale? Pero sí que quería dar unas pautas de lo que es la lectio divina. No sé si habéis oído hablar de ello. Esto surgió en la época medieval, ¿no? En los monasterios, y es como una lectura orante de la Biblia, ¿no? Primero leemos, después meditamos, nos metemos en lo que estamos leyendo como parte de eso, ¿no? Que nos está queriendo decir a nosotros en esto que estamos leyendo. Después es llevarlo a la oración, ¿no? O sea, lo que hemos visto ahí, pues, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Ayúdame con esto, es petición, lo que sea, ¿no? Y luego es gustar esto, ¿no? El gustar quiere decir, por eso yo os decía que lo hicierais después, lo que habéis hecho, la meditación que habéis hecho después del recogimiento que os decía, es precisamente esto, ¿no? Es dejarse que ya el Señor sea el que te explique, ¿no? En tu vida lo que te está queriendo decir a Él. Esa es la contemplación, es llevarlo al gusto, al estar con el Señor, a gustarlo, eso que has leído, a gustarlo con el Señor, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, los ejercicios ignacianos van un poco por ahí, ¿no? Es meterte en el personaje, leer la Biblia y luego, pues, determinados puntos que llevas a la oración con el Señor para que Él te vaya mostrando para ti lo que te está queriendo decir, ¿vale? Esto es la lectio divina. Entonces dice, buscar leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando. La lectura lleva el alimento a la boca, la meditación lo mastica y insaliva, la oración capta el sabor y la contemplación es el sabor mismo que alegra y restaura. ¿Vale? Y luego otra cosa también que quería, así como punto que no había dicho en la otra, ¿vale? Que viene en el catecismo, es lo que son las fuentes de oración, los modos de oración y los tipos de oración, ¿no? Voy a pasar súper rápido porque esto es completamente como teórico, ¿no? Pues las fuentes de oración ya lo hemos visto, ¿no? La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, los acontecimientos de cada día, ¿no? Es muy importante, el Señor nos habla en los acontecimientos de cada día, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, hay que llevárselo a la oración, o sea, ya no solo un examen de conciencia por la noche, sino, esto, Señor, ¿por qué me ha producido esta sensación dentro, ¿no? ¿Por qué estaba yo esperando de esto? Algo que no ha salido y me ha tocado el amor propio, ¿no? O sea, esto, pues eso, el Señor nos habla en nuestra propia vida continuamente, ¿no? Los modos de oración, que son la vocal, la meditación y la contemplativa, ¿vale? Que ya lo hemos dicho. La meditación es la lectura, siempre usar algo para orar, ¿no? Generalmente lo mejor es la Sagrada Escritura y sobre todo cuando uno empieza el camino de contemplación, yo por lo menos así lo viví, lo primero que hace el Señor es llevarte a meditar sus misterios, ¿no? Sobre todo la pasión, bueno, su vida, ¿no? Y entonces, pues eso, si no conseguimos el recogimiento, por lo menos intentar meditar, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y contemplarle, ¿no? Entonces cerrar los ojos y imaginarnos, ¿no? Cómo estaba diciendo eso, por qué lo estaba diciendo, ¿no? Y cómo nos aplica a nuestra vida. Y luego, bueno, los tipos de oración, ya los hemos ido diciendo a lo largo de la charla, ¿no? La bendición, la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza, ¿no?
Y nuestra oración tiene que pasar por todos estos puntos, ¿no? O sea, luego el próximo día, que ya es la charla sobre la contemplación, pues veremos cuáles son las disposiciones para poder prepararnos para la contemplación, ¿no? Y muchas de ellas pues son pues haber hecho este tipo de oración previa, ¿no? Que es la vocal, es la oración más ascética, la meditativa, el sacar, el mirar, escudriñar un texto y sacar propósitos, ¿no? Pero a veces, o sea, si os ha costado la meditación, o sea, el recogimiento la semana pasada, pues un poco, ¿no? Hacer un poco de examen y ver si es que pues no estoy haciendo suficiente oración vocal o no estoy... Porque tiene que haber un momento para cada cosa, evidentemente, ¿no? Y entonces pues ver, ¿no? Un poco en qué estado estáis, ¿no? Qué es lo que se está costando y por qué, ¿no? También el tema de las excusas, ¿no? Que lo hemos dicho antes. Pues bueno, el próximo día veremos muchas de las excusas, pero una justo, la del tiempo, dice San Juan Pablo II, que el que dice que no tiene tiempo para orar, lo que no tiene no es tiempo, lo que no tiene es amor, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de estas cosas. Esto es lo que el Señor nos va enseñando, ¿no? Cuando nos ponemos a orar y nos hace ver con claridad que estas cosas, estos esquemas que tenemos nosotros montados en nuestra cabeza un poco para justificarnos, pues no es la verdad, ¿no? Y luego como hay muchos que estáis nuevos, pues voy a volver a repetir un poco el tema de la meditación teresiana, ¿vale? Santa Teresa pues decía que ella era incapaz de meditar, de sacar, de leer, que le costaba muchísimo, y entonces ella descubrió un método que era simplemente ponerse en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, como ella decía que estábamos morados por el Señor, pues decidir ponernos en esa presencia, ¿no? Ir a nuestro interior y ponernos delante del Señor. ¿Y cómo lo hacía, no? Pues lo hacía como un acto de voluntad, es decir, tú vas ahí y le dices al Señor, aquí estoy, Señor, lo único que quiero es pasar tiempo contigo, lo único que quiero es estar contigo que me amas, ¿no? Y no vengo con otra intención. Entonces hay que tener una rectitud de intención de que no venimos a pedir nada, de que no venimos a hablar de nuestras cosas, simplemente venimos a estar con Él. Hay que intentar tener una determinada determinación que decía Santa Teresa, ¿no? Es decir, en cuanto nos decidimos por la oración, por eso la tercera etapa es la de la lucha, cuando nos decidimos por la oración, el mundo, el demonio, tiran y tiran para que no lo consigas, ¿no? Entonces, pues con más fuerza hay que luchar para cumplirla cada día, ¿no? Entonces, y es hacer un acto de fe, es decir, Santa Teresa dice que cuando tú haces ese acto de voluntad, el Señor directamente te lleva donde está Él, a la séptima morada, te pone ahí, ¡pum! Y entonces hay que creérselo, ¿no? Y hay que creer que todas las cosas que hablamos en esa oración nos las está diciendo el Señor, ¿no? El otro día decía, ¿no? Que el Señor nos habla de muchas maneras, pero tenemos que tener la fe de que el Señor no puede hacer todo eso, ¿no? Y luego es, pues eso, entrar en silencio, ¿no? En quietud, no movernos, intentar parar nuestros sentidos, ¿no? Entregarle todo, es descentralizar, ¿no? Es decir, ya no somos nosotros el centro de nuestra oración, sino que es el Señor, entonces todo lo vamos poniendo a sus pies, todas nuestras preocupaciones. A mí me ayuda mucho eso, antes de ponerme a rezar, a hacer el recogimiento, pues lo primero es voy con mi lista y voy ahí poniéndose a los pies del Señor, y esto me preocupa, y esto otro, y esto otro, y así me voy como vaciando, ¿no? Entonces le voy diciendo, y ahora luego invoco al Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven, lléname para que esta oración sea toda tuya, ¿no? Entonces le digo que se haga dueño de todas mis potencias, ¿no? Que se haga dueño de mi pensamiento, de mi memoria, de mi imaginación, para que Él lo use como lo tenga que usar, ¿no? También nos dice que no nos preocupemos por las distracciones, porque Él las quitará cuando Él quiera. Por ejemplo, en la oración de unión ya no hay distracciones, porque el Señor ha cogido tu voluntad, ha cogido tu entendimiento, ha cogido todo, y no hay ninguna distracción, ¿no? No pasa siempre, pero lo hace el Señor. Entonces, que no nos preocupemos por las distracciones y simplemente con suavidad volvamos otra vez, pedimos perdón, Señor, me he distraído, perdóname, y aquí estoy otra vez contigo, y ya está, no pasa nada. Y sobre todo que no nos pongamos nerviosos, ¿no? Que, como he dicho antes, esta oración siempre es buena, porque el Señor mira tu corazón, mira tu deseo, mira tu voluntad. Y el estar ahí, el darle tu tiempo, ya para Él es un regalo, como hemos visto antes, ¿no? Es un detalle, ¿no? Es pasar tiempo con Él de calidad, es amar al Señor ya directamente, ¿no? Por eso decía, ¿cómo amo al Señor? Pues ya estando en oración y queriendo estar en oración, ya estás amando al Señor, ¿no? Entonces, Él lo irá haciendo suavemente, no nos pongamos nerviosos. Que vemos que el recogimiento se nos está haciendo un poco bola y no nos sale, pues entonces cojamos un libro, cojamos algo que nos llene, lo decía el otro día, ¿no? Una canción, lo que más nos lleve a amar, eso hacer, ¿no? Me decía Juan, que ahora cuando venía en el coche con él, que él es muy hiperactivo y tal, y que a él lo que le llama el Señor es estar en la naturaleza y contemplarle la naturaleza,
pues también, claro, la obra del Señor es un reflejo del amor de Dios, ¿no? Entonces nos lleva también a amar, ¿no? Entonces, pues eso, que lo que nos lleva a amar al Señor, pues eso tenemos que hacer, ¿no? Y luego, pues eso, tienes que tener, ahora vamos a hablar de las disposiciones, ¿no? Que es, pues, tener una determinada determinación. Acordaros de la hora de la brisa, ¿no? O sea, quiero yo tener ese encuentro con el Señor, quiero estar con la persona que me ama. Sí, pues vamos a decidirlo y hacerlo propio, como os decía el otro día, ¿no? Que esté en la agenda, que sea parte de nuestro día, que rija nuestro día. Es decir, si tú te has puesto todos los días la oración a las 12, pues la cita médica, si puede ser, te la pones antes o después, pero las 12 no. Las 12 no, porque es tu hora de la brisa, es tu hora de encuentro con el Señor, es tu cita, ¿no? Pero si de verdad le ponemos así en nuestro centro, es que lo vamos a sentir muchísimo en nuestra vida, ¿no? Lo he dicho ya, es una batalla, ¿no? O sea, estamos en lucha. Si no sentimos esa lucha, si no sentimos interiormente ese tirón, ¿no? Es que estamos estancados. O sea, no podemos... es siempre un crecimiento, el amor siempre es un gerundio, es ese movimiento, ¿no? Si no, no se entiende el amor. Y entonces es un gerundio, es un movimiento y es un camino. Entonces tiene subidas, bajadas, y lo importante es la perseverancia y la fidelidad, el compromiso, ¿no? Luego que haya rectitud de intención, ya lo hemos dicho, venimos a estar con él. Intentar, por ejemplo, eso, la oración vocal muy repetitiva, ¿no? Como lo decía esta monja, ¿no? Que entraba en contemplación repitiendo una y otra vez el Padre Nuestro, pero muy despacito, cada vez más despacito, cada vez más interiorizándolo cada vez más, ¿no? Pues cada uno la oración que tenga, ¿no? O sea, la oración que le lleve a amar al Señor, esa, ¿no? Muy despacito, repitiéndola muchas veces, ¿no? Hasta que vaya calando en nuestro corazón. Y luego, lo que lo he dicho también, lo que no hacer gusto ni de las sequedades. Las sequedades normalmente es una gracia del Señor, no lo vemos. San Juan de la Cruz hace una relación con la leche materna, ¿no? El bebé y la leche materna. Dice que el bebé está contento con su leche materna y eso le nutre, eso es suficiente, le da apego, le da seguridad, ¿no? Pero llega un momento que no es suficiente la leche materna, ¿no? Y entonces hay que pasar a la comida ya sólida, ¿no? Y entonces el bebé en esos momentos no quiere y se retuerce porque lo que quiere es la leche materna, pero la madre sabe que el alimento lo necesita, le va a nutrir mucho más, le va a hacer mucho bien, ¿no? Entonces es ese paso, ¿no? Entonces muchas veces la desolación es, yo me lo imagino como una escalera, ¿no? En la que vas andando, que son peldaños muy largos, pues tú vas por tu peldaño, vas más o menos contenta, vas avanzando y de repente, pum, te paras con un muro, ¿no? Y entonces todo lo que tenías antes, los consuelos, la presencia del Señor, no sé qué, no lo tienes, ¿no? Y entonces estás ahí en el muro y no ves otra cosa. Entonces elevas la mirada, miras para arriba, pones la mirada en el Señor y ves que hay un escalón, ¿no? Hay un escalón que tienes que subir. Entonces ese escalón lo subes y pasas a la siguiente etapa, ¿no? Entonces para mí eso es un poco la desolación, ¿no? Entonces Juan de la Cruz dice que es una gracia y la tenemos que vivir como tal, y dar gracias por esa gracia, ¿no? Entonces, no hay que hacerlas caso, simplemente acogerlas como una gracia y no pensar que nos estamos alejando, que tal. Hombre, eso, lo que os he dicho antes, si hay frutos de caridad, no te estás alejando. Si tú sientes que miras para atrás y te estás dando cuenta de las cosas que han cambiado, ¿no? Entonces no te estás alejando, estás en el camino correcto, ¿no? Y lo mismo, no hacer caso de los gustos, porque si no nos apegamos a ellos y los gustos no son Dios, es la condescendencia de Dios con nosotros, pero no son Dios. Entonces dice San José María, si de veras deseas ser alma penitente, debes defender por encima de todo tus tiempos diarios de oración, íntima, generosa, prolongada, y has de procurar que esos tiempos no sean a salto de mata, sino a hora fija, siempre que te resulte posible. No cedas en estos detalles. Sé esclavo de este culto cotidiano a Dios y te aseguro que sentirás constantemente alegre. Entonces, esto resume un poco, ¿no? Y ahora ya, pues nada, los deberes para la siguiente semana. Vamos a seguir con mira, aquí está el ordenador. Vamos a seguir con la contemplación. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al recogimiento? No sé si lo he contado muy rápido para los que habéis venido nuevos. ¿Está claro? ¿Alumnos aventajados? Dime, bueno, dime. Pues estar en una de las etapas, sí. Volver para atrás. Sí, totalmente. Y al día siguiente volver a estar. Claro, lo que he dicho es un camino. Para atrás y luego otra vez. Sí, es un camino. Tú imagínate el camino de Santiago, no sé si lo has hecho, o de excursión, ¿no? Pues de repente hay más piedras, de repente hay más cuesta, de repente hay más bajada y vas todo rodado.
el camino no es recto, o sea, el camino es, ahora voy marcha atrás, ahora voy para adelante, ahora de repente soy subidón, o sea, es un camino y tiene sus subidas y sus bajadas. Y no hay que preocuparse, no hay que... Ella dice que, Santa Teresa dice, veo muchas almas que están persiguen mucho saber qué tipo de oración tienen, ¿no? Y dice, a esas almas les digo que no, que la cuestión es la caridad, o sea, ese es el centro, ¿no? Entonces, el amor a Dios. Entonces, olvídate de si estás en esta etapa o estás en esta otra, que te valga para examinarte, sobre todo, para ver qué te está faltando, ¿no? Y esto es muy bueno hacerlo en oración, o sea, en oración decirle, Señor, ¿qué me estás pidiendo y que no te estoy dando, ¿no? O sea, ¿dónde te estoy fallando? Porque Él no acusa, ¿no? Te dice las cosas con mucho cariño y esto tener cuidado porque es verdad que el tentador es muy listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empecé con la contemplación, me vino un pensamiento lapa que dicen que es el demonio, ¿no? Que está ahí, que te pone un pensamiento y era en plan, ya no meditas, eres una vaga, no sé qué, la contemplación, claro, es mucho más fácil, y entonces no meditas, y dices, es verdad, no medito. Pero si es que estaba meditando, yo meditaba por la noche en otro momento, pero él en la contemplación me intentaba desviar de ahí la vista, ¿no? Entonces, con algo bueno, como diciendo, meditar es bueno, pero me perseguía ahí, ¿no? Entonces me di cuenta que sí que claro que meditaba, lo que pasa que en otro momento, ese momento estaba para el Señor, ¿no? Entonces, pues que estemos muy atentos a estas cosas, ¿no? Del demonio. Y a veces, pues, si nos estamos todo el rato pensando en qué tipo de oración estoy, en qué momento estoy, o yo tengo estos consuelos, o yo estoy en esta unión, o no sé qué, pues el demonio dice, ah, sí, esto es lo que te gusta, pues yo te voy a empezar a dar emociones, ¿no? A darte ese sentimiento. Entonces, por eso hay que apartarlo. O sea, hay que recibirlo, todos los consuelos, como una gracia, pero luego hay que olvidarse de ellos, no dejar que estén en ti, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso, los deberes es los 20 minutos de recogimiento y les voy a poner pues, de deberes, a ver si podéis intentar leer el Cantar de los Cantares y escuchar estas, son muy cortitas, ¿no? Son de 20 minutos, cosas así, ¿no? Cada uno de los capítulos. Pero mientras planchas, mientras conduces, mientras tal, hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Hombre, mientras conduces no leas. No, pero se escucha. Cookie, perdona, y escribir y el deber número 4. Sí, vale, esto lo explico ahora. Esto va un poco con relación a lo que es la lectio divina y también escribir es una manera que el Señor te hable, ¿no? Entonces, si tú crees que el Señor te va a hablar a través de las escrituras, que te lo estuviste el otro día, pues escoger un cuaderno, tener tu cuaderno para él, como el libro Él y yo, no sé si lo conoces, es un libro que una actriz andaba con el Señor, entonces le iba apuntando todo, pues tener tú tu propio libro, ¿no? Y entonces en momentos de oración, pues recogerte tal, y después del recogimiento, pues intentar darle puntos al Señor, preguntarle, o si has meditado algún pasaje del Evangelio, que ahora lo vamos a poner, pues unas preguntas determinadas de lo que el Señor te quiere decir a ti, ¿no? Y entonces es como que encoge apuntes, tú invocas al Espíritu Santo, invocas, hasta que empiezas a oír una voz que no es la tuya, ¿no? Y entonces ahí tú te pones a escribir como el Espíritu Santo, o sea, con lo que te esté diciendo el Espíritu Santo, como que encoge apuntes, ¿no? Y eso es escribir, eso es la idea que transmito aquí. Entonces yo normalmente pues siempre hago mi ratito de contemplación y luego me cojo mi cuaderno y llevo ahí al cuaderno llevo los acontecimientos del día, ¿no? Y digo, Señor, esto me provocó esto, o estoy teniendo esta tentación, ¿cómo quieres que la solucione, ¿no? O qué pautas me das. Entonces, te va diciendo un montonazo de cosas, encima las tienes escritas, te las puedes ir revisando, ¿no? Y te das cuenta además de que te lo ha dicho aquí, te lo ha dicho 10 días después y te lo ha vuelto a repetir, entonces como que va calando, ¿no? Entonces, la escritura está fenomenal, pero yo es verdad que siempre digo primero la contemplación y luego, como ya has entrado en recogimiento como tal, es mucho más fácil la hora de escribir. Mucha gente me habéis dicho que lo de escribir, que no oís nada y que no os sale nada. Pues es lanzarse y sobre todo es un acto de fe. Es decir, pensar que el Señor te puede hablar de esta manera, ¿sabes? Y al principio a lo mejor empiezas a escribir y eres tú, pero llega un momento determinado que cambia. Y es que cambian los artículos, cambia el lenguaje, cambia y de repente te das cuenta y dices, ¡joder, qué maravilla! Lo conté el otro día que yo lo estoy haciendo con los niños por las noches, de vez en cuando, y claro, dices, o sea, el niño de 8 años escribe unas cosas que dices, obviamente esto no es de mi hijo, ¿no? ¿Sabes? Entonces que tengamos la fe de los niños, ¿no? De creer que el Señor nos habla continuamente. Y bueno, el Cantar de los Cantares, pues... ¿Habéis hecho la foto al link para que tengáis la presentación? Vale. Pues en el Cantar de los Cantares me gustaría que vierais estas preguntas, ¿no? Hemos dicho que el cantar es un camino para purificar el amor, entonces vamos a examinar cómo es nuestra situación actual respecto al amor a Dios, ¿no? ¿Qué me está pidiendo el Señor
y que no consigo entregarle, ¿no? Que necesito sanar, que necesito purificar, ¿no? En mi amor. ¿Me estoy buscando a mí mismo cuando voy a la oración o voy al encuentro del Señor, ¿no? Me creo de verdad que el Señor me puede transformar, que el Señor puede sanar mis heridas, que el Señor puede cambiar cosas de mí que yo creo que no hay manera de cambiarlas, ¿no? Me creo que el Señor lo puede todo, ¿no? Y me dejo o le pongo límites. Estoy en la tercera morada y pongo límites y esto es suficiente y ya he cumplido, ¿no? O doy el salto, ¿no? Y le dejo al Señor que sea Él quien vaya dirigiendo, ¿no? Y luego, ¿cuáles son mis excusas, no? Hemos visto que la amada pone excusas, aunque está enamorada y ya se ha decidido al amor, pues todavía el cuerpo tira, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Velar porque la carne es débil, ¿no? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, pues ver cuáles son las excusas que yo le pongo al Señor, ¿no? Para no darle, para cortar las alas del amor. Y bueno, esto es todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Está clarísimo todo.